Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo especialísimo. Hoy sábado 30 de diciembre, donde tenemos las 5 de la hora aquí en Colombia. Vamos a tener un debate, un interesante debate en dupla. Un debate a pedido de nuestro amigo Fran Enríquez, que conocemos que es un apologista de los Testigos de Jehová, con otro amigo que ya conozco de tiempo atrás, el señor William Álvarez. Ambos son Testigos de Jehová, perteneciente pues a la organización cristiana de los Testigos de Jehová que se encuentran en este momento en Estados Unidos. Y por el lado católico, pues voy a tener como dupla a mi hermano y amigo también Rodrigo Andrés Calvo. Nosotros dos somos de Colombia, curiosamente vivimos en el mismo departamento, en el Valle del Cauca. Yo vivo en la ciudad intermedia Palmira y Rodrigo Calvo vive en la ciudad principal que es Cali. Bueno, vamos a tener un diálogo, espero que todas las personas que se van conectando, siempre sus comentarios con respecto a educación. Este es un canal de cultura teológica, no vamos a tener moderador, vamos a tener un cronómetro, después vamos a dar primero los tiempos, pero antes de eso vamos entonces a darle la bienvenida a todas las personas que se van conectando. Es un video público, en este momento estamos transmitiendo simultáneamente en esta plataforma, licenciado Guirras, y en el canal de Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Posteriormente, nuestros amigos Testigos de Jehová lo podrán hacer en sus respectivas plataformas, en Facebook, en YouTube o en lo que quieran. Bueno, entonces, mientras va llegando la gente, vamos entonces a dar paso para que se presenten nuestros invitados. Vamos a empezar con Fran Enrique, cada uno va a tener un minuto de presentación. Adelante, Fran, bendiciones. Bueno, algunos ya me conocen, represento a los Testigos de Jehová, soy apologista y hoy voy a tener la oportunidad de sostener este diálogo amistoso con Guido Rojas y Rodrigo Calvo acerca de las imágenes. Si esta creencia se sostiene mediante la Biblia, y voy a tener esta participación también con mi hermano Dando Blanco y esperamos que sea de bendición. Y saludo a las personas que están en el chat y es lo que brevemente quería presentarme en este minuto. Bien, gracias. Bueno, gracias entonces a Fran Enrique, que fue el que tomó la iniciativa de este debate. Bueno, vamos a también a darle la bienvenida también a William Álvarez. La otra vez debatimos hace rato con él. Creo que William Álvarez vive en Miami, en Florida. Es también apologista de los Testigos de Jehová. Entonces, también le damos una cordial bienvenida. Adelante, William, bendiciones. Bueno, sí, como ya usted explicó, siempre he defendido la posición de nosotros en cuanto a lo que es la fe doctrinal de los testigos. En este caso, vamos a analizar la parte esta de las imágenes y me alegro de estar aquí en esta plataforma. Son personas, ustedes muy, o sea, versadas en lo que conocen en su parte de fe y sería un provecho para todos, ¿no? Que este diálogo llegara a exprimir las cosas que se necesitan para seguir creciendo. Gracias a Frank por tomar la iniciativa inicialmente y a todos los que están oyendo, les mando mi saludo. Bueno, gracias entonces a William Álvarez, que también está en Estados Unidos. Y vamos a darle paso a nuestro hermano y amigo apologista Rodrigo Andrés Calvo Bernal para que también se presente. Adelante, Rodrigo. Bendiciones, Guido, y bendiciones a todos en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Yo soy Rodrigo Calvo, politólogo, biblista, apologeta, miembro del Movimiento Juan 23. Y también saludo a nuestros amigos testigos de Jehová que se encuentran aquí en el foro y también en el chat. Muchas bendiciones. Les recuerdo dar like y compartir este video. Muchísimas gracias, Guido, y gracias a ustedes por su invitación. Bien, gracias. Bueno, antes de dar algunos formatos especiales, el formato general, quiero dar unos saludos brevemente a las personas que ya nos están acompañando. Marisela, Defensa de la Fe Católica, una hermana apologista católica mexicana. El lector también es fiel a este canal. Nuestro amigo Oliver Ariza, César Gabriel, y aquí está el doctor Eri Santiago. El doctor Eri Santiago es un erudito en lenguas bíblicas, es pastor, bautista, amigo mío, y va a ser parte de una nueva traducción de la nueva versión internacional. Saludamos al doctor Eri Santiago, que se encuentra también en este momento en Estados Unidos, y también a 77. Aquí tenemos a nuestro amigo testigo de Jehová de España, Samuel Fernández, que
de hecho, inclusive batió ayer con nuestro amigo Rodrigo Calvo, y a todos ustedes sean bienvenidos. Bueno, entonces nos hemos planteado este tema de los ídolos y las imágenes, porque va junto. Vamos a dar cada una de nuestras posturas, lo podemos hacer, ya hablamos anteriormente, lo podemos tocar desde el punto de vista bíblico, teológico, histórico, arqueológico. Hemos quedado en que nos centremos solamente en el tema, no desviarnos de la atención de cualquier otro tema que esté completamente ajeno a lo que habíamos nosotros ya acordado. Vamos a tener entonces, como somos 4, vamos a tener 2 tiempos. Un tiempo primero de exposición libre de 10 minutos, otro tiempo que va a ser de refutación o refuerzo, también libre, no necesariamente, cada uno administrará su tiempo como más le plazca. Y al final, a pedido de Fran Enríquez, que le gusta mucho ese formato, vamos a tener una pregunta. Cada uno va a formular una pregunta, la otra contraparte va a tener 3 minutos de respuesta y 2 minutos de contrarrespuesta, y concluimos el debate ya finalizando con 1 minuto de despedida final, ¿no? Ese es el formato que hemos acordado. Como este canal es un canal pequeño, este es un canal de cultura religiosa, aquí no tenemos moderador, no hace falta, al igual que en el chat, simplemente con respeto y educación todos sus comentarios, porque no estamos en una pelea de perros y gatos, simplemente es un compartir de Biblia y teología. Por lo tanto, vamos a tener también un cronómetro que lo va a colocar al inicio de cada presentación, y faltando 2 minutos lo vuelvo a colocar para que cada uno de nosotros redondee la idea. Ese va a ser entonces como lo vamos a hacer. Espero que todos sus comentarios sean con respeto a educación, tomen apuntes, y bueno, que todo sea para la mayor gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y también de nuestro Padre Jehová. Bueno, entonces vamos entonces a iniciar. Como invitó la parte de nuestros hermanos testigos de Jehová, hemos acordado que va a empezar Fran Enríquez. Fran Enríquez va a empezar. Voy a seguir yo en el orden en que estamos, de derecha a izquierda. Seguirá nuestro amigo también William Álvarez, y va a finalizar la presentación Rodrigo Andrés Calvo. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte en ese mismo orden, igualmente así lo vamos a hacer para las preguntas. Bueno, no siendo más, entonces, Fran, ¿ya estás listo? Puedes prender tu micrófono. Cuando me falte 1 minuto, me avisa. Yo te voy a colocar el cronómetro. Entonces, lo voy a colocar para que la gente vea que ahí está. Apenas empieces a hablar tú, empieza el cronómetro a correr. Sí, pero acuérdate de poner, cuando empiece a hablar, lo quitas y me pones la pantalla completa. Sí, claro, sí, solamente es eso, Fran. Okay. Si lo coloco al principio y faltando 1 minuto, te lo vuelvo a colocar para que redondee la idea. Okay. Dale, tú me dirás. Muy bien, el tema de las imágenes es un tema muy espinoso y controversial entre las denominaciones protestantes. Nosotros no somos protestantes, y la Iglesia Católica. Y hoy traigo 5 puntos importantes, que son 5 premisas que creo que ningún católico podrá refutar, porque es evidente lo que yo voy a presentar aquí. Primeramente, el primer punto tiene que ver con lo que sucedió en el Vaticano cuando trajeron los indígenas aborígenes del Amazonas a la diosa Pachamama, a la diosa de la fertilidad de la tierra. Sin embargo, los sacerdotes católicos del Vaticano cargaron la Pachamama, cosa que va en contra del magisterio de la Iglesia Católica y cosa que va en contra de lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Por cierto, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, donde Jehová le dice a Moisés: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Aquí quiero presentar un video realmente de cómo aquí está en círculo rojo, cómo los sacerdotes católicos en procesión cargan la Pachamama. Eso es idolatría, eso es apostasía, realmente, eso es apostasía. Y sin embargo, Francisco no dice nada. Ahí ustedes pueden ver el video. Aquí no hay ningún montaje. Aquí pueden ver en círculo la Pachamama, ¿verdad? Después
podemos notar también cómo este indígena le entrega la Pachamama a Francisco. Como dice Deuteronomio 7:26, no entres cosas detestables a tu casa. Es como si ahora yo aceptara un ídolo de un demonio, que alguien me regale un ídolo de un demonio. Yo no tengo por qué aceptarlo. También vamos a ver aquí cómo Francisco le echa tierra a la fertilidad de la tierra. O sea, Pachamama. Eso es idolatría. Eso es adoración. O sea, están contribuyendo a la idolatría. ¿Qué pasaba en Israel cuando un israelita hacía ese tipo de acto? Era condenado a muerte. Sin embargo, no hay ninguna restricción entre Francisco y los sacerdotes. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el término selén en hebreo, que utilizan mucho los católicos, la definición etimológica representa imagen representativa, pero sin embargo, selén es traducido en el Strong, que lo utiliza mucho Rodrigo Calvo y nuestro amigo Guido Rojas, una literatura completamente protestante, pero ellos lo utilizan en su debate, no se pueden retractar ahora, significa ídolo. Aparte que significa figura representativa, significa ídolo, y es el número 6754. Y lo interesante de esto es que en Ezequiel 7:20, la Biblia de Jerusalén católica, lo traduce como imágenes de sus ídolos. ¡Wow! Imágenes de sus ídolos. Así que selén, muchos católicos niegan de que selén debe traducirse por ídolo. También en Ezequiel 16:17, capítulo 16, versículo 17, dice imágenes de hombre. Habla de la prohibición que tuvieron los israelitas de hacer imágenes de hombre. Así lo traduce la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Serafín Aucejo y la Biblia del libro del pueblo de Dios lo traduce como imágenes humanas o imágenes de hombre. Y la Biblia de Gunneman, católica, al español Septuaginta, lo traduce como imágenes masculinas. La Torre Jamás lo traduce como figuras humanas. Estamos analizando Ezequiel 16:17 y la interlineal del hebreo al español lo traduce como ídolo. ¿Y por qué? Estoy mencionando la interlineal protestante de Ricardo de Cerny, porque el señor Rodrigo Calvo no podrá retractarse, porque Rodrigo Calvo utiliza, ¿verdad?, este interlineal. Aquí pueden ver a Rodrigo Calvo utilizando el interlineal de Ricardo de Cerny, que selén en 3 ocasiones, selén es traducido por ídolo. ¿Por qué lo decimos? Por ejemplo, aquí en Ezequiel 16, la interlineal hebreo-español pone selén por ídolo. Y la interlineal, aquí lo tengo en azul marcado, selén, ahí ven los caracteres hebreos por ídolo. Así que Pesel, que aparece en Éxodo 24, es traducido por imagen ídolo, y selén en Ezequiel 7:20, 16:17 es traducido por imagen y ídolo. Así que no hay ninguna diferencia, como hacen los católicos, lo hacen los eruditos católicos o apologistas, de que hay una diferencia entre Pesel y selén. Los dos son condenables, porque en Ezequiel 16:17 habla de la condenación de fabricación de imágenes humanas o de hombre. Ahora, en Números 33:52, este es el segundo punto, la segunda premisa, habla de retractarse, de no fabricar imágenes de fundición. Y ahí no es Pesel, ahí es selén. ¿Cómo lo traduce el interlineal del hebreo? Ídolo, no imagen representativa. Y aparecen en Amós 5:26, donde es traducido también por
imágenes de ídolos. Y ahí es Selén, no es Pesel. Así que la provisión no solamente está en Éxodo 20, versículo 4, sino también en estos textos que estoy citando, donde el verbo Selén es traducido por ídolo. Así que mi tercer punto, ya hemos visto que las traducciones católicas refutan y contradicen este argumento de Pesel y Selén. Son equivalentes, Selén y Pesel son equivalentes, no hay diferencia. Mi tercera premisa es que por qué razón en Sabidurías capítulo 14, versículo 15, la Biblia de Jerusalén dice que un padre atribulado por un luto prematuro de su hijo encarga una imagen del hijo malogrado al hombre muerto de ayer como un Dios que lo venera. Wow, y ahí utiliza la palabra veneración. Así que veneración en Sabidurías 14:15 es adoración. Pero ahí está hablando que cuando el hijo muere, él manda a hacer, este hombre manda a hacer de su hijo muerto a un Dios y lo venera. Así que la palabra imagen aparece ahí. Pero el verso 17 aún más se complica para Rodrigo Calvo y el señor Guido Rojas, que no le podían honrar en persona. Dice el versículo 17, el capítulo 14 de Sabiduría, representarán su lejano figura encargada a una imagen. Wow, interesante. Pero la Biblia latinoamericana en Sabiduría 14:17 dice que de igual modo se veneran estatuas. Mediante esa imagen podrían venerar al rey como si estuviera presente. Wow. Pero no solamente en Sabiduría 14. También en Baruch, capítulo 6, Baruch 6:4, dice que está alerta, no hagáis vosotros también como los extranjeros con los dioses de los paganos. Y en Baruch 6:5 dice, cuando veráis la turba delante y detrás de ellos, adorándole. Y también aparece en Baruch 6:18, le encienden lámparas. ¿Y qué hacen los católicos? A esas imágenes le ponen vela. Y en Baruch 6:18 dice que le ponen lámparas incendiarias. Esas son las tres premisas que quería mostrarle a ustedes, y las dos premisas va a ser en la refutación. Eso es lo que quería exponer. Yo creo que ya se cumplió el tiempo, Guido. Sí, ya se cumplió el tiempo, Fran. 10 minutos, okay. 4 segundos. Igual podemos nosotros redondear la idea. Esto aquí no es a rajatabla. Simplemente si estamos en los 10 minutos y que nos estamos en una idea final, sí, no se puede. No, ya lo hiciste tú. O sea, simplemente digo para los otros. A veces veo que hay debates donde 16 minutos y tiempo y gritan. No, esto aquí no. Estamos entre caballeros cristianos. Bueno, vamos entonces a mi primera exposición. No, antes dar saludos porque aquí hay más personas, ya casi 50 personas. Dinorca Pereira, Sentido Común, El Lector, Armando García. Aquí hay un amigo testigo de Jehová, Un Pueblo para el Nombre de Jehová. Bendiciones para él. Hernán Seco y Tere Hernández, Miguel González, QQH, son las personas que veo que están activas en el chat y que están haciendo sus respectivos comentarios. Edgar Carrillo como mensajero, y a todos ustedes sean bienvenidos. Igualmente estamos transmitiendo en el canal de Sentido Común también, de Rodrigo Andrés Calvo Bernal, ¿no? O sea, en ambos canales, y después Fran Enríquez lo podrá hacer en su canal, y William igualmente. Bueno, entonces vamos a mis primeros 10 minutos de exposición. Permítame, voy a mirar que todos tenemos los micrófonos apagados. Sí, y empiezo desde ya. Bueno, listo. Un tema interesante, el tema de los ídolos y las imágenes, sobre todo hay que mirarlo en el contexto, ¿no? Cuando uno estudia Sagradas Escrituras en una facultad de teología, siempre se le enseña a uno, igual en cualquier instituto, simplemente por sentido común. La Biblia hay tres grandes principios. Primero, el contexto histórico, cultural y religioso. Eso es importantísimo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Segundo, el tipo de género literario, porque en la Biblia hay diferentes géneros literarios, hay narraciones, hay historias, hay poesías, hay revelaciones, hay libros apocalípticos, hay epístolas. Y el tercero, ¿qué es lo que el escritor sagrado quiere dar a entender de acuerdo a la misma inspiración del Espíritu Santo? Sabemos que la Biblia tiene la inspiración, o sea, el influjo de Dios, la respiración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que lo hace un libro especialísimo para todos los cristianos. Con base en estas tres premisas, quiero empezar mi primera presentación y lo voy a hacer utilizando pues la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción de Nuevo Mundo a las Sagradas Escrituras. No tengo la Biblia de plata porque es la última versión, es un poco más difícil de conseguir, ¿no? Pero pues tengo la negra, que esta es de la edición del año de 1987 de la Wastor, o sea, es una Biblia oficial de los Testigos de Jehová. Y vamos al caballito de batalla cuando se habla de este tema, que es el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo del 3 al 5, como decíamos en la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, donde Jehová, Yahvé, el Elohim, el Adonai, habla con Moisés en el monte Sinaí y le da esta indicación. Le dice, versículo 3, no debes tener otros dioses contra mi rostro. Nótese bien que aquí es interesante, porque aquí vamos a ver cuál es el enfoque. Dioses, o sea, habían dioses falsos. Todas las civilizaciones antiguas eran politeístas, solamente el pueblo de Israel era monoteísta, o sea, adoración y culto a un solo y único Dios. Sigue siendo Jehová en ese contexto porque los judíos habían salido ya del éxodo, el éxodo, la salida de todo lo que fue la esclavitud en la época de Ramsés II en Egipto, ese gran imperio que era politeísta. Ese es el contexto histórico que tenemos que analizar Éxodo. Sigue en el versículo 4, no es hacerte una imagen, que es lo que nos está diciendo nuestro amigo Fran, no hay ningún problema con el término imagen tallada ni forma parecida, cosa alguna que esté, aquí viene el contexto. No es cualquier tipo de imagen, sino como cosa parecida, bien sea de lo que está en los cielos arriba, o lo que está en la tierra debajo, o lo que está en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5 es muy concluyente, toda la idea teológica. No debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. De hecho, el término Jehová, Yahvé, quiere decir yo soy el que soy, o sea, fuera de mí no hay otro Dios. Con base de esos tres versículos, pues miramos a ver a qué nos está haciendo referencia, el escritor sagrado. Pues es precisamente nos está haciendo referencia a este tipo de imágenes. Este es, por ejemplo, el buey momificado. Estos eran los dioses que adoraban los egipcios, al cual Dios le está dando esa indicación. Aquí está Bastet, la gata, la diosa sagrada, o aquí está Horus, que también era el dios halcón, que de hecho inclusive los momificaban. Y también figuras humanas, pues aquí está la esfinge de Tutankamón, la cripta de Tutankamón, que eran considerados como hijos de los dioses o semidioses. Ese mismo contexto, al igual que el becerro de lo que vamos a hablar, ese mismo contexto de falsos ídolos, de dioses con figuras humanas o animales, se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es lo que se llama idolatría, que viene de ídolo, que quiere decir, o sea, latría, o sea, culto de adoración a un ídolo o a una falsa imagen. No tanto decir por lo que es la imagen, sino por lo que representa, que es lo que es el mismo contexto de lo que estamos hablando. De hecho, inclusive, si nosotros vamos a mirar en el mismo libro del Éxodo, ya en el capítulo 32, hay algo muy interesante, porque mientras Moisés está en el monte Sinai, pues, ¿qué pasó con el pueblo? Al ver que no bajaba, dice Éxodo 32:4, le dicen a Aarón, su hermano, que después fue el gran sacerdote, entonces dice que le hicieran un Dios, porque veían que ese Dios Jehová, Yahvé, que hizo todas las plagas de Egipto, que abrió el Mar Rojo, pues se había ido con Moisés, y al no ver la presencia en el uno y el otro, pues ellos todavía tenían esa misma idea de lo que eran estos dioses. Por eso dice el versículo 4, entonces él tomó, Aarón, ¿no?, el oro de manos de ellos y lo formó en un buril, aquí aparece, en un buril, o sea, ese es tal cual como aparece en el relato bíblico, dice, en un buril, y procedió a hacer de él una estatua fundida de un becerro. Y empezaron a decir, este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Cuando Aarón llegó a ver esto, se puso a edificar un altar delante de él. Por fin clamó Aarón y dijo, mañana hay fiesta a Jehová. O sea, vemos el contexto. No era la representación del becerro, sino lo que no es tanto el becerro, sino lo que representaba. Este es Jehová tu Dios. O sea, eso es lo que se condena explícitamente en el Antiguo Testamento. Que cualquier figura, bien sea humana, o animal o de cualquier otro objeto, vaya a reemplazar la adoración que sea exclusiva a Dios. Aquí está ese mismo contexto. De hecho, mismo dice Aarón, se hará una fiesta y también se hará un altar. Y ahí está ese contexto que es importante analizar. Ahora, quería decir para nosotros la Iglesia Católica, como somos el pueblo de la Nueva Alianza,
nosotros, aunque tenemos también como base las Sagradas Escrituras, hay una razón por la cual la Iglesia Católica, bien sea tanto el rito latino como los ortodoxos, porque también los ortodoxos también tienen imagen, dos iglesias pues que tienen 2000 años con sucesión apostólica, ¿por qué nosotros en nuestra teología le damos veneración a las imágenes? Pues nosotros tenemos una base que es en Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Acordemos que Jehová o Yahvé no se dejaba ver, Moisés solamente le alcanzó a ver su espalda, y entonces Jesucristo sí tuvo una figura humana, y eso es una referencia teológica que quiero que veamos primero en la palabra de Dios, de esta misma Biblia de los Testigos de Jehová, en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. El mismo contexto, pero en este caso de Pablo, porque para esa época también estaban los romanos, los griegos, todo el mismo contexto también del panteón, de los dioses mitológicos, Júpiter, Minerva, Zeus, Neptuno, y por eso dice Pablo a esta comunidad de fieles en Corintio, porque todas estas metrópolis están también rodeadas de ese mismo ambiente. Acordemos que el cristianismo para esa época era menos del 2-3%, se estima que era más o menos de 50 millones de habitantes de ese imperio romano. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:5, porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, el mismo contexto que vemos también del Antiguo Testamento, el Éxodo, así como hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y el versículo siguiente dice, y hay un solo Señor, Kyrios, en este aparece con mayúscula, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante Él. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, como vemos acá, Juan Damasceno en el siglo VIII, de esa misma iglesia, como decíamos, tanto en Oriente como Occidente, refiriéndose teológicamente al culto a las imágenes sagradas, decía, allí donde dice el mandamiento contra las imágenes que aparecen en el decálogo fue dado de parte por la tendencia de los judíos a la idolatría. Pero esto cambia radicalmente en vista de la encarnación de Dios, Jesucristo. Nosotros creemos pues que Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios, se encarna de la bendita Virgen María, y esa es una razón por las cuales teológicamente quería explicar por qué para la Iglesia Católica se tienen imágenes que no son dioses. O sea, ni nuestro amigo Fran ni William me van a poder demostrar en algún documento oficial de la Iglesia Católica donde se diga el catecismo, el Décinger, alguna encíclica, algún concilio ecuménico, donde se diga que María tenga una dignidad de diosa, al igual que algún de los santos o cualquier otra figura que para nosotros los católicos es representativa. La adoración en la Iglesia Católica es única y exclusivamente a la persona de Dios, y en este caso también a Jesucristo, porque creemos que también esa es parte de nuestra doctrina en cuanto tiene que ver con la Trinidad. Ahora, curiosamente, en estos minutos que me falta, en ese mismo ambiente, lo que es el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y en el mismo contexto que estamos hablando del Éxodo, del becerro de oro, aparece algo muy significativo que está en el libro de los números 21. Durante el desierto en el Sinaí, que sabemos que fue 40 años, ese desierto, frontera entre Egipto e Israel, está plagado de unas víboras que llaman las víboras de Sinaí. Resulta que los judíos, por su testarudez, como siempre, Dios los castigaba frecuentemente, en vista también de lo del becerro de oro, y muchos judíos morían por medio de esas picaduras. Ahora, es curioso que el mismo Jehová, que prohíbe las imágenes de ídolos falsos, dice en este último minuto que me queda, en Números 21, del 8 en adelante, entonces Jehová le dijo a Moisés, lo mismo que le había prohibido anteriormente, porque Moisés destruyó el becerro de oro, ¿no? Hazte una culebra abrasadora y colócala sobre su poste señal. Y tiene que suceder que cuando cualquiera haya sido mordido, entonces tiene que mirarla y así tendrá que mantenerse vivo. Moisés enseguida hizo una serpiente de cobre, la colocó sobre el poste señal, y en efecto sucedió que si una serpiente había mordido a un hombre y es fijado la vista en la serpiente de cobre, entonces se mantiene vivo. ¿Qué es lo que vemos acá? Que Dios también pudo utilizar la imagen, en este caso una serpiente, que de hecho es el símbolo del mal. Si usted ve en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que el dragón, la antigua serpiente, que es diablo y Satanás, pero evidentemente el contexto de esta serpiente es con un fin, en este caso curativo, donde Dios o Jehová catalizaba su poder dramaturgo o sanador en este mismo ambiente del Antiguo Testamento. Bien, lo mismo, 10 minutos se me fueron, que se pasan rapidísimo el tiempo. Y vamos entonces tenemos más de 50 personas y vamos a la tercera presentación, que en este caso sería de William Álvarez, de parte de los Testigos de Jehová. Bueno, William, ¿ya está listo? Listo, William.
lo mismo, entonces te coloco el cronómetro a iniciar. ¿Quieres que te lo coloque faltando 2 minutos o minutos para redondear la idea, William? Ya cuando falten 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Entonces vamos a escuchar atentamente la primera intervención de William Álvarez de parte de los testigos de Jehová. Adelante, William, puedes empezar. Sí, bueno, estamos hablando de un tema que a través de la historia siempre ha sido un tema principal para todas las personas que buscan una adoración al Dios verdadero, ¿no? Siempre se han preocupado si están adorando al verdadero Dios. Y como es un Dios celoso, y las personas que aman en espíritu y en verdad, porque amar a Dios y adorarlo debe ser en espíritu y en verdad, no solamente a través de, o sea, las imágenes rozan un poco con esa adoración en espíritu y en verdad. Un catalizador, o sea, un trampolín de que una imagen me ayude a yo concentrarme mejor, es peligroso porque es un Dios celoso, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo aquí y es el primer texto que voy a citar. Está en Deuteronomio capítulo 16, versículos 21 y 22. Voy a leerlo literalmente. Lo leí en varias versiones de la Biblia, voy a leer la Nuevo Mundo, pero en las demás versiones viene igual. Dice el texto 21 de Deuteronomio 16, no debes plantar para ti ninguna clase de árbol como poste cerca del altar de Jehová, ni le harás esto a tu Dios. Tampoco debes erigir para ti una columna sagrada, porque Jehová realmente detesta o odia esto. O sea, estamos hablando ya de no adoración. Ahí no se está hablando de adorar un árbol, ni se está hablando de venerar un árbol, sino solamente de tenerlo ahí en el lugar sagrado. Yo sé que los católicos, ¿no? Y con esto no me estoy refiriendo haciendo una guerra, ¿no? Por un detalle, ¿no? Sino que estoy diciendo que el llamado lugar santísimo que ustedes llaman, o el lugar sagrado, donde allí aparecen ciertos huesos también de los llamados santos, ¿no? Que se presignan en ese lugar porque le dan más santidad que otro lugar en el templo, lo ven como un lugar santo, un lugar sagrado, ¿no? El lugar sagrado del templo, lo ven como un santísimo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que hay árboles también ahí, se han plantado árboles, ¿no? O sea que eso va en contra de este texto. Que aunque yo sé que muchos de ustedes dicen, ¿no? Que un árbol de Navidad, por ejemplo, colocado en ese lugar santísimo, puesto allí, un árbol que tiene una trascendencia del pasado que sabemos que es pagano, porque las fuentes del árbol de Navidad vienen del paganismo, eso está bien. No quiero entrar en esa parte, pero es un tema bien claro, cómo el árbol fue pasando de doctrinas paganas en doctrinas paganas, hasta que en los años 500, en los Países Bajos, se introdujo por la Iglesia Católica el árbol de Navidad. Entonces ese árbol se coloca dentro de ese lugar santo, allí donde se presignan y van, allí las personas pasan por ese lugar y ahí está colocado el árbol. Entonces ahí hay una cosa que yo estoy pensando, ¿no? Dicen, no es que ustedes adoran, no es que ustedes tienen un ídolo, porque yo sé que aunque muchos ven algunas imágenes como ídolos que no son ustedes, y en la doctrina de ustedes no viene que un ídolo debe adorarse, y una imagen se convierte en un ídolo cuando empieza a adorarse. Muchos no hacen eso, pero provocan y estimulan eso. ¿De qué manera lo estimulan? Con tantas imágenes y tantos lugares en esos lugares. Algunas imágenes son de los llamados de la Biblia, que lo hablan de los apóstoles, de personas que fueron santas. Hay otras imágenes que son de santos que no aparecen en la Biblia. Y hay otras imágenes como el árbol de Navidad y toda la simbología que trae unida, que no tiene que ver nada con cosas bíblicas ni con cosas santas. Entonces, estoy hablando de una amalgama de cosas que están unidas y que llevan al adorador, a la persona, ¿no? A confundirse, ¿no? Fue una de las visiones que puso, o sea, uno de los videos que puso mi hermano Frank, de la Pachamama y de otros tipos de altares, ¿no? En procesión. Sabemos que eso también lo introducen, ¿no? En el templo y lo colocan allí. Entonces, estamos hablando de cosas que no se adoran, pero que llevan un estado que a Dios no le agrada, como cité en el texto de Deuteronomio 21-22. ¿no? ¿Por qué digo? Yo hablo del árbol específicamente, ¿no? Porque estamos en el periodo navideño, como muchos dicen, y que sabemos que es una fecha que no coincide en el calendario bíblico, una fecha que es pagana en cuanto a lo que es la adoración al nacimiento de Cristo. Y los orígenes del árbol, de dónde vienen, ¿no? Vienen de los tiempos de Tammuz. Comenzó allí la historia y fue trasladándose y fue permeando los diferentes tipos de algunas religiones paganas hasta que llegó el cristianismo, que también lo asimiló.
La adoración solar, que era la que tenía Nimrod y su hijo Tammuz, se convierte en ese arbolito de Navidad, en sus bolas doradas, que son símbolos que también están introducidos dentro del templo, en esa parte del lugar sagrado, cuando Dios dijo que no hicieran imágenes, no pusieran imágenes de las cosas solares, de las cosas de los astros, ni estrellas. Y como bien dije ahorita, no son cosas que ustedes dicen adorar, porque un arbolito ustedes no adoran. Pero como ya vi aquí en el texto de Deuteronomio, Dios no quiere ni que eso se plante en el templo. No quiere que ni se lleve allí. No quiere que ni se ponga eso allí. Y al ponerse allí están cayendo, es por algo. Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio. Y cualquier cosa en el templo, el adorador, la persona que no está, quizás no son los sacerdotes. Los sacerdotes cuando predican aquí dicen eso y dicen, no, nosotros no adoramos esos ídolos. O mejor dicho, no le llaman ídolos porque no son imágenes, no le llaman ídolos. Un ídolo se convierte en imagen, en ídolo cuando empiezas a adorarlo. Pero esas personas que están allí, al ver aquello adentro, y Dios que dijo que no se hiciera eso, que no se pusiera el árbol, lo que está es la mente del adorador débil, ¿no? Y el que no es débil, porque es débil también el que lo puso ahí, en ambos casos, porque no se permite ponerlo. Entonces, en ese caso, ha traído una consecuencia muy grave que yo creo que se ha ido de la mano a la Iglesia Católica y a todo el sacerdocio católico, porque hay muchos adoradores de imágenes, aunque ellos mismos predican después que no están adorando y que son personas que lo hacen a su forma, individualmente, de forma individual, pero han provocado que eso haya arrastrado a muchos católicos a la adoración. Incluso hay muchos altares en las casas de las personas con ese tipo de imagen. Porque una imagen para mí, y es lo que yo veo en algunos católicos, en muchos católicos, que yo puedo tener una imagen ahora en un libro que aparezca allí María. La tengo en un libro. Ahora, cuando esa imagen, yo veo otra imagen y la coloco en un lugar y le doy más valoración a la otra imagen que a esta que está en el libro. Es la misma persona, pero ¿por qué le doy más valor a la otra imagen que está en el templo? ¿Por qué la llevo en peregrinación? ¿Por qué la monto en un altar? ¿Por qué le doy ciertos tipos de veneraciones cuando realmente la otra imagen no se lo hago? Es porque le estoy dando algo, algún valor a este lugar, a esta imagen que la veo como más sagrada, la veo con mayor tipo de respeto que la otra, siendo la misma persona. Entonces estamos hablando de imágenes que peligran y la mente ya no está en espíritu en verdad, sino es una estimulación de la imagen a llevar a la persona a un estado mental que Dios, que es un Dios celoso, no le gusta eso. Por eso digo que Dios consideraba eso como una cosa que odiaba, dice aquí. Incluso cosas que no se están adorando. Estoy diciendo nuevamente que son cosas que se llevan allí, algunas cosas paganas, como la misma estrella que está arriba del arbolito, que es otra cosa también de los cielos, que representa a la diosa Astarte, ¿no? Que en la antigüedad decían que era la esposa de Nimrod, ¿no? Que también provoca, está ahí colocada, pero ¿por qué la han llevado ahí? Porque Satanás es astuto. Satanás es el maestro del engaño. Ha llevado todos esos símbolos, lo ha introducido dentro del templo. Entonces, muchos de nosotros que somos sinceros, creo que ustedes dos son sinceros, porque yo he hablado con los dos y son personas bien sinceras, pero caemos en ese tipo de activismo mental que nos caemos en una cosa engañosa y caemos en ese tipo de aberración que en este caso a Dios no le gusta. Creo que se acabaron los minutos, faltan dos todavía, ¿verdad? Era como habíamos quedado. Entonces, hablando de eso, en el libro de Levíticos, voy a citar otro texto que está en Levíticos, vamos a buscarlo aquí, Levíticos 26:1. Dice, no debe erigirse una imagen tallada y en el lugar sagrado, y no deben colocar una piedra como obra de exhibición. No deben colocar una piedra como obra de exhibición. Ya no está hablando de adoración, fíjense. Estamos hablando de una cosa de exhibición. Presentar una cosa que se adore o no se adore, pero con forma de exhibición, como estoy exhibiendo algo, y cosas que a Dios no le agradan, en el sentido de que, como dije, hay cosas paganas introducidas internamente. Eso trae como consecuencia que el Dios verdadero, el Espíritu, no puede estar allí presente, ¿no? Porque está desagradado. Dice que Dios esas cosas le desagradaban totalmente. Dios se aparta. Puede haber un predicador, un sacerdote hablando ahí, pero si tiene algo que Dios no le gusta, que no le agrada que esté allí, eso está impidiendo que el Espíritu de Dios se dé el entendimiento o se manifieste de la manera que quiere manifestarse. Una manera de exhibir, ¿no? La exhibición de estas cosas, como hablaba anteriormente, eso es una cosa que
no quiero hablar de Iglesia Católica, yo sé que en otros lugares lo hacen, pero estamos hablando con personas que conocen esto para que se identifiquen bien, porque han estado internamente ahí en esas congregaciones, y ustedes ven la cantidad de imágenes que hay ahí de todo tipo, ¿no? El mismo llamado Lázaro, el mismo otros santos que desconocemos también que están ahí, que no son bíblicos, pero están ahí. Esto que hemos hablado de toda esta simbología pagana. El arbolito es un dios de la vegetación también que se consideraba. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué el arbolito? Si el arbolito es un árbol sencillamente. No, pero es que Dios está hablando de lo que adoraban las antiguas personas. Dios no le gusta cuando algo se adoró en un tiempo, que se coloque en un lugar y llame la atención. Eso es lo que más Dios se aira en esas cosas, como el caso de las piedras que la adoraban otras personas. William. Ok, bueno, gracias. Bueno, más o menos podemos tomarnos unos 10, 15 segundos más. Bueno, para ser justos con el tiempo, ¿no? Bien, entonces vamos a apagar el micrófono a William y vamos a terminar esta primera fase. Tenemos más de 70 personas. Estamos simultáneamente también en el canal del apologista Rodrigo Andrés Calvo y en esta plataforma licenciado Guido Rojas. Más adelante también nuestros hermanos y amigos testigos de Jehová lo podrán hacer en sus diferentes plataformas. Bueno, vamos a escuchar entonces finalizar la primera ronda de exposición de la parte católica del apologista Rodrigo Andrés Calvo. Lo mismo, Rodrigo, por favor, estemos también pendientes sé que nos concentramos un poco, pero por eso ya faltando 2 minutos, 1 minuto, coloco el tiempo para que redondeamos la idea, ¿no? Si creemos que podemos tomarnos 10 o 15 segundos más, lo podemos hacer también. Bueno, Rodrigo, tú me dirás, ¿estás listo? Un segundo, por favor. Ok. Si van a compartir pantalla o algo, también me avisan para poderlo hacer acá desde el monitor. Bueno, ¿vas a compartir pantalla, Rodrigo, o algo? No, en este pasaje no, en este momento. Bueno, entonces cuando tú Podemos, empieces a hablar, te coloco el micrófono y el cronómetro y faltando 2 minutos lo vuelvo a colocar. ok, podemos empezar. Bueno, hermanos, resulta que nosotros somos el pueblo de la nueva alianza y obviamente como pueblo de la nueva alianza estamos sometidos al nuevo pacto, no al viejo pacto. En el antiguo pacto estaba prohibido hacer imágenes, pero eran imágenes de otros dioses, ¿no? ¿Qué sucede en el nuevo pacto? Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Cómo así que quieres ver al Padre? Quien ve a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué pasó en el antiguo pacto? Decía que no se podía hacer imagen de Dios porque nadie lo había visto. Nosotros, en cambio, por boca de Jesús, sí lo hemos visto a Él. Por eso sí podemos representar, porque nosotros somos del nuevo pacto, no somos del antiguo pacto, ni somos un revoltijo. Ahora, la carta de Gálatas dice claramente que quien abraza la ley ha rechazado la gracia. Quien abraza la ley ha roto con Cristo, lo dice Gálatas. Entonces nosotros no nos podemos someter a la ley de Moisés porque no estamos bajo ella. Sin embargo, nosotros podemos mirar textos, y lo voy a leer de la Biblia de los testigos de Jehová, textos como Éxodo 20, que ellos utilizan, también los protestantes, para decir que no debes hacerte ninguna, bueno, dice el versículo 3 que no debes tener otros dioses contra mi rostro. No debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. La primera aclaración es que aquí habla de imágenes de otros dioses. Ahora, ¿qué, ¿por qué podemos entender el contexto de este versículo como de imagen de otros dioses? Si miramos en la misma Biblia de los testigos de Jehová, en el versículo 23 del mismo Éxodo 20, no estoy yéndome a otro capítulo, nos aclara qué tipo de imágenes son las que están prohibidas. Dice Éxodo 20:23, no deben hacer junto conmigo dioses de plata y no deben hacer ustedes dioses de oro. El mismo Éxodo 20 nos aclara qué tipo de imágenes son las que están prohibidas.
Éxodo capítulo 23, Dios mismo manda a hacer imágenes. La imagen, por ejemplo, que está sobre el propiciatorio del arca, ¿sí? Que consiste, es una imagen de dos querubines, uno frente del otro, ¿sí? Mirándose al frente de oro macizo, no eran láminas, era oro macizo. Y además Dios le dice que, bueno, se harán sobre la tapa del propiciatorio y que además, cuando el sacerdote se presente, Dios hablará en medio de esas dos imágenes como tales. Entonces, ¿Dios prohíbe las imágenes? No, Dios mismo las manda a hacer. Lo que prohíbe son las imágenes de otros dioses. Ahora, por otro lado, tenemos imágenes en todo el templo, ¿sí? El templo de Salomón. En las paredes tenemos ángeles, tenemos flores, son imágenes. ¿Están prohibidas? No, porque Dios mismo las mandó a hacer. De hecho, la Biblia nos cuenta que Dios entró en su presencia en el templo y le agradó. Entonces, aquí podemos seguir mirando ejemplos de cómo se refiere la ley se refería a imágenes de otros dioses. ¿Por qué? Pues porque solo hay un Dios verdadero, ¿sí? Yahweh. Los demás son dioses falsos. Ahora, ya dijimos, los judíos no habían conocido a Yahweh, nunca lo habían visto en su forma real. A lo mucho que habían visto era su espalda. Nosotros sí, por medio de Cristo, hemos visto y hemos conocido al Padre, por lo tanto, sí podemos tener ese acceso y ya no estamos bajo la ley. Porque la ley dicen que era pedagogo de lo que había de venir, era sombra y figura de lo que había de venir. Ahora, perdón, o como les digo, nosotros no estamos bajo la ley porque el que está bajo la ley rompe con Cristo. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos imágenes como la de la serpiente de bronce, que es más, bueno, después los judíos se pervirtieron y la convirtieron en un dios que la llamaron Nejustán y después se mandó a destruir, pero fue Dios el que mandó a construir, no fue un hombre, fue Dios el que mandó a construir esta serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que todo aquel que la mirara quedara sano. Dios se puede contradecir, Jehová se puede contradecir, prohibir imágenes por un lado y por el otro lado mandar a hacer las imágenes sería contradictorio. Para un testigo de Jehová esto sería imposible de responder, pero obviamente nosotros entendemos a la luz de la luz antigua del Antiguo Testamento que esto se refería a imágenes de otros dioses. Pero no solo esto, miren que el apóstol Juan hace algo increíble, compara a Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible, el eikón, que también se puede traducir como ídolo o como imagen o como estatua, porque en Apocalipsis se habla de la imagen de la bestia, el eikón, y sabemos que según el contexto ese es un Dios falso, ese eikón, pero también se utiliza la palabra eikón o icón, ¿sí? Acerca de Cristo, que Jesucristo es la imagen visible la imagen visible del Dios invisible. También encontramos el icono en la versión griega del Antiguo Testamento, que bueno, después se lo adelantaré en hebreo, que Dios hizo al hombre a su eikon, ¿sí? Y semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros aprendemos a no absolutizar la palabra como hacen los testigos de Jehová, dicen eikon es ídolo, Selem, que también después vamos a mirar, ¿sí? Es ídolo y es Dios falso. Si miramos el contexto, vamos a encontrar palabras como eikon y Selem, referidas a Dios, a creaciones de Dios, a órdenes que Dios manda hacer de imágenes. Entonces, todo está en la imagen. Ah, y bueno, vuelvo entonces a Juan capítulo 3 verso 14. Dice Juan, ¿no? Así como Moisés alzó la serpiente del desierto, la serpiente de bronce, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre. Si los testigos de Jehová dicen que la serpiente de bronce es un ídolo y es un falso Dios,
entonces están diciendo por ende que Jesucristo es un falso Dios y es un ídolo, lo cual no podría o les quitaría automáticamente el título que ellos arrogan de cristianos. Bueno, eso por esa parte. Pero además, imagínense que en la Biblia de los Testigos de Jehová encontramos citas bíblicas como Isaías 56:4 e Isaías 56:5. ¿Qué dice esta Biblia? Dice, porque esto es lo que ha dicho Jehová a los eunucos que guardan mis sábados y que han escogido aquello que me he deleitado y que están haciéndose de mi pacto. Ciertamente, hasta les daré en mi casa dentro de mis muros un monumento, dice Jehová, que les daré en mi casa, o sea, en mi templo, y dentro de mis muros un monumento y un nombre, que ya sabemos que es el nombre de Jesús, un nombre, algo mejor que hijos e hijas, un nombre hasta el tiempo indefinido les daré, uno que no será cortado. Dios dice que nos dará un monumento, una imagen. Ahora, ¿será que Dios manda a hacer ídolos o promete que nos va a dar ídolos como bendición? Bueno, eso se lo dejamos a los testigos de Jehová que lo respondan con su Biblia. Pero sigue diciendo, y a los extranjeros que se han unido a Jehová para ministrarle y para amar el nombre de Jehová, a fin llegará a ser siervos de él, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo, y así se hacen de mi pacto. Entonces vemos que en el contexto no está hablando del monumento, de la imagen como algo negativo. Y en Colosenses 1:15, pues tenemos que dice en la Biblia de los testigos de Jehová, Él es la imagen del Dios invisible, el Eikón, el primogénito de toda la creación. Entonces, si Eikón es malo, porque en Apocalipsis se refiere a la imagen de la bestia, entonces pues aquí también tendría que ser malo. Por eso no podemos absolutizar sin entender los contextos. Muchas gracias. Bien, gracias. Lo mismo, 10 minutos, 10 segundos. Y con esto finalizamos la primera la primera etapa, que era una exposición libre. Vamos a tener una segunda ronda que puede ser de refutación o refuerzo, tal cual como le parezca a cualquiera de los expositores. Vamos a empezar otra vez en el mismo orden. Va a empezar Fran Enríquez de parte de los Testigos de Jehová, sigo yo por parte de los católicos, sigue nuestro amigo William Álvarez, la segunda contraentrega de los Testigos de Jehová, y finaliza en la segunda ronda el apologista católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Entonces, lo mismo, Fran, voy a colocarle el cronómetro y no olvides, faltando un minuto, te lo vuelvo a colocar y ya cuando veas que son 10 minutos, si puedes redondear la idea en otros 10 segundos máximo, entonces lo puedes hacer. Apenas empieces a hablar, coloco el cronómetro. Tú me dirás cuando estás listo. Bueno, primeramente voy a refutar los dos puntos principales que utilizó Guido Rojas y Rodrigo Carbón. En el caso de Guido Rojas, habló acerca de Juan Damasceno, habló de Dessinger y quizás el dato que voy a dar, Guido Rojas lo desconoce, pero Guido Rojas, quiero decirte que en el cuarto concilio de Constantinopla, en el siglo IX, en el numeral 655, se decretó que si alguno no adora la imagen de Cristo, no verá su forma cuando sea glorificado. Y dice, sea anatema. Así que en ese concilio, cuarto concilio de Constantinopla, se prohibió, ¿verdad?, la fabricación de imágenes o poner imágenes en el templo. Pero según el Dessinger, numeral 656, en su versión de texto griego, dice, creemos que la imagen del Señor Jesucristo sea adorada y adoramos la imagen de su Madre Inmaculada. ¿Eso es falso? Pero Tomás de Aquino dijo, su imagen debe ser adorada con honor divino. O sea, está hablando de la imagen de Cristo Jesús. Así que en Constantinopla, la Nueva Roma, el emperador León I convoca un concilio en el año 730
y prohibió el uso de imagen por la idolatría que había. Y en Constantinopla, su hijo reafirmó en el 754 lo que afirmó su padre. Así que, ¿cuántos concilios están sucediendo? La prohibición. En el 794, el concilio de Frankfurt prohibió las imágenes. En el concilio 815, en Constantinopla, ¿verdad?, se prohibió las imágenes. En el año 825, en el concilio de París, las imágenes fueron prohibidas. Y en el siglo XV, en Rouen, se condenó la práctica de imágenes. Entonces, veo mucha ambigüedad, mucha contradicción en los concilios. En un concilio sí, en un concilio no. Un concilio sí o uno no. Ya finalmente, después ya en el siglo XX, se dejó ya la fabricación de imágenes. Pero sin embargo, el punto que utiliza nuestro amigo Guido Rojas de la serpiente de bronce, y en cuanto a lo que había en el templo, según lo menciona Rodrigo Calvo, los israelitas no hicieron culto a los querubines, al arca del pacto, a la serpiente de bronce, los leones que había en el templo de Salomón, las imágenes que habían ahí, no le dieron culto, ladría, no le dieron veneración, no hicieron, o sea, una procesión, tampoco le hicieron dulia. O sea, a mí me gustaría que Rodrigo Calvo y Guido Rojas me muestren un solo texto donde un israelita le haya puesto una vela o una lámpara incendiaria, que le haya dado veneración a esos querubines. ¿Me entiendes? Que le hayan puesto una velita a los querubines. No existe ningún pasaje bíblico. No existe ningún pasaje bíblico. Ahora, Juan 3.13, el texto que citó Rodrigo Calvo. En Juan 3.13 dice el texto, además, el 14 dice, y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que alzar el Hijo del Hombre. Hay un paralelismo entre la serpiente de bronce y Jesucristo. En el caso de la serpiente de bronce, en 2 de Reyes 18:4, después cae en el culto de la idolatría, ¿verdad? Dios manda a hacer esa imagen, pero los israelitas caen en el culto de idolatría. Pero la serpiente de bronce no le pusieron una vela a los israelitas, no veneraron a la serpiente de bronce, no le hacían oraciones a la serpiente de bronce, no le pedían milagros a la serpiente de bronce como hacen los católicos hoy, a la imagen de María y a los santos, ¿verdad? Pero sin embargo, la prefiguración de Cristo en Juan 3.14 dice, así será levantado o alzado el Hijo del Hombre. Sin embargo, el Hijo del Hombre fue alzado en el madero o en la cruz, en una iglesia católica, y siguen haciendo lo mismo lo que hicieron con la serpiente de bronce. O sea, la serpiente de bronce, Dios la mandó a hacer, y después la adoraron, ¿verdad? La veneraron, ¿verdad? Hicieron culto, ¿verdad? Y Cristo fue muerto en la cruz, según los católicos, pero esa cruz sigue siendo venerada. Lo mismo que sucedió con la serpiente de bronce, que después cayeron en idolatría, los católicos están cayendo en idolatría. Después de la muerte de Cristo, crucificándolo, poniéndolo en un madero, poniéndole vela. Porque realmente yo cité el texto, y me gustaría que lo refuten, el texto que aparece en Sabiduría 14:15, dice que un padre atribulado por un luto prematuro encarga una imagen del hijo malogrado al hombre muerto de ayer. Y el versículo 17 dice, y no les podían honrar en persona, pero ya de muerto representarán su lejana figura encargando una imagen. Y el versículo 17 dice, y de igual modo se veneran estatuas. Mediante esa imagen podrían venerar al rey como si estuviera. Así que el libro de Sabiduría está admitiendo que dice que le ponen una lámpara incendiaria. Antiguamente eran antorchas, porque no sentía la electricidad. Y hoy, ¿qué hacen a la Virgen María, a los santos, a Jesucristo? Le ponen una vela.
Es lo mismo que dice el libro de sabiduría. El libro de sabiduría lo está refutando a ustedes y a todos los católicos, porque el libro de sabiduría y el libro de Barú, capítulo 6, versículo 4, versículo 18, versículo 25, dice que no se puede hacer imágenes humanas. No puede hacer imágenes humanas. Barú 6, 18 dice, le encienden lámparas. Barú 6, 25 dice, al no tener pies, son llevados a hombres exhibiendo así a los hombres, porque aquellos llegan a caer en tierra, tienen que ser levantados por ellos. ¿Y qué hacen la Iglesia Católica? En la procesión, todos los años, sacan a Cristo. No es lo mismo que dice Barú 6:25, y es un libro de deuterocanónico pseudoepígrafo que utilizan ustedes. Al no tener pies, dice Barú 6:18, son llevados los hombres exhibiendo así a los hombres por todos lados, porque si aquellos llegan a caer, o sea, esas imágenes, esos ídolos, en tierra, tienen que ser levantados por ellos. ¿Cuántas veces no sucede lo mismo? Esa representación de Barú 6:25, cuando se ha caído la Virgen María o se ha caído la representación de la imagen de yeso de Jesucristo. Lo mismo que habló hace miles de años, según, porque nosotros nos saltamos este libro pseudoepígrafo, en Barú 6:25 se está cumpliendo hoy en día, en el siglo XXI, lo que está sucediendo. Proféticamente, Barú 6:25 destruye completamente ese argumento, ¿verdad? Entonces, realmente podemos entender que, como había dicho nuestro hermano, dando Deuteronomio 21:22, no pongas un árbol. Entonces contradice a lo que dijo realmente el señor Rodrigo, que dice que hará un monumento. Bueno, entonces Dios dice, pon un monumento, pero no pongas un árbol dentro del templo. Entonces hay una contradicción ambigua, entonces hay que explicar bien el contexto. Y en Levítico 26:1 dice, no deben colocar una piedra como exhibición. Y realmente, antiguamente, los ídolos o esas imágenes son hechas de piedra, de yeso, de madera, de plata, de oro, ¿verdad? Como dijo Rodrigo Calvo en Éxodo 20:23, Dios es de plata y oro. La palabra Dios significa poder, algo que tiene poder. El vientre es un Dios, el aire puede ser un Dios, algo inanimado puede ser un Dios, porque la palabra Elohim y Seo en griego significa poder. Así que no solamente se está refiriendo a Éxodo 24 y 5 a los dioses paganos de los asirios, de los egipcios. Eso es lo que quería yo en mis 10 minutos de refutación. Quería afirmar. Hasta aquí. Bien, listo. Más o menos lo mismo. 10 minutos. Y bueno, aquí viene la parte interesante, que es la refutación y el refuerzo. Entonces, casi ya 100 personas. Gracias a todas las personas que están conectadas. Bendiciones para todos ustedes. Sigan activos en el chat con respeto y educación. Todos bienvenidos. Bueno, igualmente a las personas que están en el canal de Rodrigo Calvo, si ahorita también quieres saludarlo, lo puedes hacer. Bien, voy a mis 10 minutos de refutación y refuerzo y empiezo desde ya. Bueno, cuando nosotros vimos la exposición de Fran Enríquez y nuestro amigo William Álvarez con referente, Fran hizo referencia primero lo de la Pachamama y nuestro amigo William a lo del árbol de la Navidad. Lo que no vi es que ninguna de las dos cosas se le diera qué tipo de adoración. Me tendrá que mostrar Fran, en el caso de cuando se hicieron la Pachamama, qué tipo de adoración le dio el Papa Francisco, un documento oficial o que se muestre ahí que le han hecho cualquier tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios en Isaías 66:3, que eran, por ejemplo, sacrificios como de toros, mataban hombres, degollaban ovejas, desnucaban perros y derramaban sangre de cerdos. Eso no ocurrió en los jardines vaticanos con la Pachamama, porque eso no lo mostró el señor Fran Enríquez en su video. Simplemente es una representación artística de la Amazonia. Evidentemente representa para ellos la Pachamama, pero es en la misma inculturización en que se hizo. Sí, evidentemente, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio se le está haciendo ahí? Simplemente digo que el Papa Francisco está planteando
un árbol. Igual con el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, decía nuestro amigo Will, hacía hincapié a otro árbol del Antiguo Testamento en el templo. Los árboles de Navidad son en las casas. Vuelvo a repetir, ¿qué tipo de sacrificio o qué tipo de adoración se le hace al árbol de Navidad? De hecho, inclusive en Ezequiel 23:37 se hacían sacrificios al dios Molo de hijos, sacrificios humanos. Repito, se le hizo a la Pachamama un sacrificio de algún niño, como eran los primogénitos para los israelitas, se le quemó incienso, se le hizo un sacrificio a algún animal, al igual que, por ejemplo, del árbol de Navidad, porque si no estamos haciendo simplemente un falso sofisma de una doble comparación que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Cuando nuestro amigo Fran Enríquez habla, por ejemplo, de esos primeros concilios, es evidente, de hecho él mismo lo decía, el mismo Fran Enríquez decía que en esos concilios se utilizaba en griego, o sea, cuando él habla que, por ejemplo, que la traducción es adoración, pues simplemente el término es proskinesis, que el término proskinesis en sus muchas variantes es adoración o veneración, respeto, homenaje. De hecho, inclusive, por ejemplo, cuando se presenta, por ejemplo, los apóstoles ante el Sanedrín en Hechos capítulo 5, versículo 31, dice la Biblia de estudio o la Biblia Reina Valera 1960, dice cuando se tomó la palabra Gamaliel, dice la Biblia, sobre todo la Reina Valera del año 1960, la Reina de las Reinas, dice que Gamaliel era un hombre muy venerado por todo el pueblo. Entonces quisiera también el señor Fran Enríquez, que conoce tanto de griego, que me explicara también qué variante o qué orden gramatical aparecería en Hechos 5:31, ya que él utiliza tantas Biblias donde dice que el pueblo veneraba a Gamaliel. Esa veneración sería también un tipo de culto idolátrico a este gran hombre, que de hecho inclusive sabemos que fue el maestro de la ley, que fue también el apóstol Pablo. Ahora, contra la iconoclastía, lo que no dijo el señor Fran Enríquez fue que el séptimo concilio de Nicea, que este es un concilio ecuménico del año 787, en que estamos unidos católicos y ortodoxos, declaró que el reverencial a las pinturas, a las imágenes, en realidad son espirituales, es legítimo. Su mayor defensor fue Juan Damasceno, que fue presbítero de toda la iglesia. Eso es lo que la iglesia católica sigue, es una veneración, es un respeto a las imágenes por lo que representa la imagen de Jesucristo, como decíamos, del crucifijo, porque hay un paralelismo, como decíamos, que Jesucristo con la serpiente de bronce, él mismo se da a entender, por ejemplo, cuando hablaba como decíamos, con Gamaliel, el maestro de la ley, que ya hacíamos referencia anteriormente, lo dijo Rodrigo Calvo. Entonces, es precisamente eso. Ahora, otra de las cosas que quería yo decir sobre el particular es ese mismo contexto en que estamos hablando. Por ejemplo, los primeros crucifijos en el arte cristiano, el arte paleocristiano, aparecieron uno de madera en la iglesia de Santa Sabina en Roma en el siglo V, después del segundo concilio de Nicea, que es el que no hizo mención nuestro amigo Fran Enríquez, simplemente habló de los anteriores, en el año 787, contra los iconoclastas, o sea, contra los que rompían imágenes, lo mismo que hizo el rey Josías con Nejustán, pero evidentemente la serpiente de bronce para esa época se había convertido en ídolo. Yo quiero que me diga en qué parte de los documentos que él citó estas imágenes son ídolos para los católicos o para nuestros hermanos ortodoxos. La imagen de María, los crucifijos, ¿son ídolos o son representaciones artísticas de estas personas que son influyentes para nosotros porque fueron reales? Ni Zeus, ni Júpiter, ni Neptuno, ninguno de esos dioses mitológicos existió, ni tampoco estamos en la época del rey Ramsés II, como decíamos de el Éxodo en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí aparece cuál es el orden teológico para la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, el arte paleocristiano, primeros crucifijos ya del siglo IV contra los iconoclastas, su uso se popularizó. Al respecto, dice Juan Damasceno, no debe también venerar la imagen del crucificado que alcanzó mi salvación mediante la cruz. O sea, ese término veneración en griego, ¿por qué también aplica a Gamaliel? Quisiera que también nuestro amigo Fran, bueno, ya pronto no hay tiempo, no sé si en su refutación, pero en todo caso, el que hizo tanta mención al término veneración, pues también se aplica a un personaje, en este caso, como fue Gamaliel, que fue un maestro de la ley. De hecho, lo que sí podemos nosotros decir es que el problema no es ni la imagen, ni la nomenclatura, ni la gramática, es la intención del autor sagrado en el cual está cada uno condensado, tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento. Entonces, todos los pasajes que dio, por ejemplo, Fran Enríquez, especialmente, y pues nuestro amigo William con respecto al árbol, es en ese mismo contexto del pueblo judío, de la idolatría, de falsos dioses, de dioses que rivalizaban con Yahvé. De hecho, inclusive al mismo Yahvé se le da el título, o Jehová, se le da el título de Baal, que era un dios cananeo, que rivalizaba completamente con Yahvé. Acordemos que Baal, los 400 sacerdotes en el monte de Carmelo, al cual el mismo Elías hizo una ofrenda de fuego, demostrando el poder real. O sea, volvemos a repetir. Si a eso nos vamos, entonces, ¿por qué en algunos textos del Antiguo Testamento al mismo Jehová, que es el Dios verdadero, también se le da un título que aplicaba igualmente a una deidad? De hecho, inclusive, no solamente eso, sino el título también el título como el Shaddai también, o sea, el Dios Todopoderoso, eso también, si usted va en la literatura antigua, esa misma título, que porque no solamente era Jehová, era Shaddai, Adonai, Elohim, el Olán, el Eterno, también aplicaba a ciertas deidades. Entonces, ese contexto es importante analizarlo para poder entrar en razón. Entonces, vuelvo a repetir, si usted tiene una imagen como tal, lo que se prohibió en el Antiguo Testamento es que esa imagen representara un Dios falso, un Dios que rivalizara con Yahvé. Inclusive en el Nuevo Testamento, en la carta de los Romanos, el mismo Pablo también dice, en la carta de los Romanos al principio, dice imágenes de cuadrúpedos, imágenes de reptiles, imágenes de hombres. ¿A qué imágenes se está refiriendo? ¿Será a María, a Jesús? No, en el mismo ambiente eran los mismos emperadores que se hacían llamar como Sóter, o sea, Salvador, como sumo pontífice, como hijo de los dioses, el mismo Nerón. Por eso es que eran los primeros cristianos morían en el Coliseo Máximo, cristianos, como muchos de los obispos de Roma, que fueron martirizados por no hacer ofrendas a estas deidades que eran representadas en los dioses, en este caso, no solamente del Olimpo, sino también en muchos de esos emperadores. De hecho, inclusive desde Nerón hasta Diocleciano, hubo 10 persecuciones en los primeros 4 siglos del cristianismo, muchos obispos de Roma, muchos presbíteros, e igual Ignacio de Antioquía, que fue discípulo inmediato de los apóstoles Pedro y Pablo, murió martirizado, devorado por los leones, y igualmente, como decíamos, muchos personajes importantes, ¿por qué? Porque no quisieron adorar a la imagen del César, al cual se le ponía en el circo máximo un pebetero para hacer una ofrenda de incienso. Ahora, quiero finalizar esta presentación porque aquí vemos que en el libro de los Hebreos, y estoy utilizando la versión de los testigos de Jehová, sí había un culto que se llamaba la peía, que aparece en Hebreos capítulo 9. Por su parte, pues el pacto anterior tenía ordenanza de servicio sagrado. Ese servicio sagrado es la peía. ¿Qué quiere decir? Ministrar, ministración con Dios, adoración, culto, oficio, servicio. Eso se hacía en donde? En el mismo templo, donde incluía también, como dice acá, el lugar santo, porque fue construido un primer comportamiento de la tienda en el cual estaba el candelabro, la mesa de la exhibición de los panes y el llamado lugar santo. Pero detrás de la segunda cortina estaba complementado con la tienda llamado el Santísimo. Este tenía un incensario, no que eso solamente era para los paganos, incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba la jarra de oro, reliquias para ellos, que contenía el maná, la vara de Aarón, que echó a brotar las tablas del pacto, pero por encima de ellas estaban los querubines gloriosos que cubrían con su sombra la cubierta del propiciatorio. Pero ahora no es tiempo de hablar el detalle respecto a ese tema. O sea que vemos un término que se llama la peía, que tiene que ver con un culto sagrado. ¿En qué? En el mismo templo, y que incluía también el arca, incluía también un incensario, incluía también un calendario, la menora, incluía el sumo sacerdote e incluía también una fiesta religiosa como era la fiesta del Yom Kippur, que era la fiesta que se celebraba una vez al año, en el cual el sumo sacerdote entraba y hacía esa ofrenda por todo el pueblo. Bien, lo mismo, 10 minutos, algunos segundos, y vamos entonces a la tercera parte de la exposición de William Álvarez, que puede hacer refutar o reforzar. William, tú me dirás cuándo estás listo y para colocarte el cronómetro. ¿Ya está listo, William? Listo. Bueno, empieces desde ya y faltando 2 minutos te lo coloco para redondear la idea. Adelante. Sabemos que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene principios. Sabemos que hay sombras en el antiguo pacto y hay realidades cumplidas en el nuevo pacto.
pero tanto las cosas dichas en el antiguo pacto o los pactos antiguos o el nuevo pacto, el mismo principio aplica. El primer mandamiento Cristo les puso claramente, ¿no? Cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento de todos, él dijo: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahí incluía todo lo relativo a la adoración con Dios y al amor de Dios, porque dice que el amor a Dios es guardar lo que Él pide. Yo voy a leer aquí en Deuteronomio, haciendo énfasis a la palabra de Dios, porque esto que voy a decir aquí aplica tanto a lo que se dijo en este pacto como en el nuevo. Dice Deuteronomio 12:32. Toda palabra que le estoy mandando a ustedes es lo que deben poner cuidado en hacer. No deben ni añadir a ello ni quitar a ello. ¿Por qué dijo esto Jehová? ¿No? ¿Y por qué también esto se dice en el nuevo pacto, en otras palabras? Que no se debe añadir ni quitar. El mismo libro Apocalipsis dice que el que le quito le ponga más palabras a esto está mal, ¿no? Incluso vienen plagas sobre él y no tiene derecho al árbol de la vida. Entonces, en el antiguo pacto había un santuario, habían cosas mandadas por Jehová. Y lo que manda Jehová hay que hacerlo. Si él dice que hay que poner un querubín de oro, hay que poner allí un candelabro, hay que poner 2 leones que sean de oro, porque tienen que hacer las cosas tal y como Jehová le había dicho, ni más ni menos, dice aquí. Entonces, yo no puedo ahora decir que porque estaba ahí eso, yo tengo que adorar el candelabro o tengo que adorar los panes de la proposición, porque Dios no me manda eso. Aparte de eso, cuando esa sombra quedó, como dice Hebreos capítulo 9, que todo eso fue sombra, todo lo que eso estaba en el templo fue sombra. Entonces, si yo sigo bajo esas cosas, entonces sí estoy cayendo en algo malo que no le agrada a Jehová. Entonces, yo no puedo añadir a lo que Jehová puso. Si él mandó a hacer una serpiente de bronce, él no mandó a adorarla. Él mandó a hacerla con un objetivo. Cuando empezaron a adorarla, entonces él mandó a destruir la imagen aquella. Porque eso no fue el propósito de eso. Pero fue Jehová que la mandó. Ahora, ¿quién mandó? ¿Quién mandó a poner en un árbol de Navidad dentro del templo? Cuando dice ahí que no se ponga un árbol, ¿no? Son cosas claramente diferentes. Una cosa es lo que Jehová dijo y otra cosa es añadir y otra cosa es quitar. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, como dijo Cristo. Si uno dice algo que está puesto allí por Jehová, tú no puedes después decir lo contrario. Y si él mandó a quitar una cosa, como la serpiente que de bronce, que la mandó a destruir, ya tú no puedes hacer otra serpiente de bronce, porque la nación de Israel no hizo otra serpiente de bronce, porque sería entonces violar el mandamiento. Entonces, actualmente suceden esas cosas, ¿no? Que han puesto cosas que Jehová no ha mandado. Yo voy a leer aquí un catedrático católico, un sacerdote, que en su libro que se llama Trois Notre Dame, la cátedra de Charles, es un canónico que se llama Ibis de Laporte, que es un catedrático del Vaticano. Mira lo que dice respecto a las imágenes de María en la catedral de Francia, que se llama la catedral de Charles III. Estas imágenes esculpidas, pintadas, que aparecen en las ventanas de vidrio y de color de esta catedral, no son igualmente famosas. Solo 3 son objeto de verdadera adoración. Esas 3 se llaman así: Nuestra Señora de la Cripta, Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora Bella Berriari. O sea que él te está diciendo que es así, hay que adorarla. Y este es un catedrático del Vaticano. Entonces hay contradicción con lo que dicen ustedes y los catedráticos. Hay confusión. Hay confusión. Y la confusión es peligrosa. Hay confusión. Uno dice una cosa y otra. Por eso que el pueblo está un poco desorientado. Por eso que hacen imágenes uno, otros la hacen, otros la adoran, otros la adoran, porque hay desorientación en el mismo. El mensaje no es el mismo. Añaden algunos, quitan a otros y el mensaje no es igual. Entonces los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu es verdad, estas imágenes que se agregan y que son agregadas por el hombre, no son puestas por Dios, ¿no? ¿Hay alguna imagen de Dios en este tiempo para poner en una congregación? ¿Hay alguna imagen? Bueno, la única imagen que se habla, que ya mencionó ahorita Rodrigo, la imagen de Cristo, ¿no? Pero la imagen de Cristo es espiritual. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo, ¿no? Como imagen de Dios. Pero es una imagen espiritual. Eso Dios lo manda a adorar porque es en espíritu y en verdad. Pero no hacer una imagen y yo entonces transportarme con esa imagen, algo que no mandó, porque la Biblia no aparece en ningún lugar. Cristo dijo: hagamos una imagen de yeso, una imagen de piedra y pónganmela ahí en las congregaciones. Cada vez que va a la sinagoga, él mismo ponía una imagen ahí de Jehová, una imagen de, o Cristo mandó: hagamos una imagen, pongamos una imagen en las congregaciones. Pongan ahí, usted está predicando y al lado del altar tiene que haber una imagen mía.
¿no? Él no manda eso. Entonces, si no manda, ¿por qué nosotros, el hombre, por qué la pone? Cuando Dios ya vimos ahí que un árbol, un simple árbol, se desagrada de que esté en un lugar por las trascendencias. Ahorita se hablaba de que, hablaba Guido, ¿no? Que el nombre de Jehová se usaba por religiones paganas. Usó el nombre de Elohim y usó otra cosa. Pero es que las religiones paganas lo que hicieron fue copiar la historia de Dios, ¿no? Y el verdadero Dios se llama Jehová, y algunas religiones paganas usan ese nombre mezclado con otras cosas, o usan el nombre, o usan el título de Elohim, porque son títulos. Elohim no es un nombre. Usan los títulos de Elohim, Adonai, y lo usan. Entonces ya ellos lo usan como adoración a una celebridad, a un ídolo grande. Entonces ellos lo que están es robando la historia a Jehová. Le están robando la historia. O sea que inicialmente, ¿quién fue el que promulgó su nombre? Adán y Eva. ¿Quién era el Señor? El Elohim. ¿Quién era el Dios Todopoderoso? ¿No? Entonces hay uno. Ahora todos los demás que el hombre ha añadido, entonces ya esos sí son falsos. Pero no es que se inventaron, se cogieron nombres paganos, que Elohim es un Dios pagano, ni que Jehová es un Dios pagano, ¿no? Son cosas que lo que Dios inicialmente, por eso es que el origen es importante de las cosas. Todo parte de que todo esto, esta análisis que nosotros estamos haciendo aquí, parte de los orígenes, ¿no? Nosotros como testigos de Jehová somos muy celosos en las cosas cuando empezaron, en los orígenes de las cosas. Cuando los orígenes de las cosas están mal y uno le da cierta costumbre a hacer aquello, aunque se parezca, a Jehová no le agrada. Y eso lo voy a leer aquí donde lo dice. Deuteronomio capítulo 12, versículo 30. Dice, cuídense por temor de que quedes entrampado en aquellas cosas que fueron aniquiladas en las naciones. Que no las respetes, porque puedes caer en las costumbres de estas naciones en servir la manera con que tú sirves. O sea, que tú puedes caer en la manera de que tú sirves, cayendo entrampado por tradiciones antiguas. Y Jehová dice, por eso que no quiere ni que se parezca nada al lado. Y no quiere nada que se parezca o que sea semejante a cosas que se adoraron y cosas que él no manda a poner en el templo, en un lugar, porque él es muy celoso y dice aquí que cómo acostumbraban esas naciones a servir, ten cuidado, porque yo soy un Dios que me cuido de esa manera. O sea, que él se cuida de que lo adoren correctamente. Dice que Dios busca a los verdaderos adoradores. Dios lo busca. ¿Y a quién busca Dios que le adoren? A los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, cuando estamos hablando del tema de las imágenes, porque no me he salido de ahí. Cuando una persona coloca una imagen en el templo y Dios no la ha mandado, aunque no la adore, fíjate, estoy hablando que no la adore, que sí la adora muchísimo, porque hay doble información, como dije, hay doble predicación, como leí aquí ahora en varios sacerdotes, como leyó también Frank, que leyó un sinnúmero de bibliografías de sacerdotes y personas católicas con que tienen cierto largo en liderazgo, tienen rango de liderazgo y que están enseñando lo contrario de lo que ustedes ahora están defendiendo. Entonces, están defendiendo una causa, pero hay otra parte que defiende la otra. Entonces hay una división. Y eso es lo que yo veo de que nosotros estamos buscando de cómo adorar en espíritu y en verdad correctamente. Si hay cosas introducidas en el templo que no se adoran, como dije, para muchos como ustedes, pero están allí que también son una aberración para Dios, porque no son mandadas por Dios. No son mandadas por Dios. No fue como el arca del pacto que sí se puso mandada por Dios y que ningún sacerdote la adoraba. Ahí ningún sacerdote se caía frente al arca del pacto y empezaba a adorarla. Incluso estaban las chequinas allí en el Santísimo. Bueno, la chequina ya es otra cosa, era una señal de Dios. Ahí me imagino que sí había las cosas que no se sabían que se hacían adentro, porque sabemos que somos sacerdotes. Si no estaba claro y no estaba limpio, moría allá adentro. ¿Por qué? Porque tenía que estar limpio. Y una de las cosas que tenía que estar limpio es que no podía tener cosas que Jehová no tenía en cuenta. Si él ponía algo como un árbol sencillamente o otras cosas, esas personas allí eran muy celosas porque es un lugar santo. Y por eso que hablaba ahorita del árbol de Navidad. Si lo ponen en un lugar donde Dios nos mandó, porque no mandó a poner un árbol ahí y manda a poner cosas en un lugar que ustedes le llaman el Santísimo, el lugar sagrado, ¿no? Entonces ahí estamos cayendo en un grado de que no le gusta a Jehová y algo pasa en las mentes que están adorando, que es lo que está pasando en el pueblo de los católicos. Yo digo que el 85% está cayendo en muchas cosas. Aunque ustedes no lo ven, pero todos en sus casas tienen altar y eso. ¿Por qué? Porque lo ven en el templo, donde no se debe poner. Y entonces esa imitación, esa costumbre a las tradiciones, es lo que entonces caen en ese tipo de adoración, porque llega un momento que es una adoración.
aunque le digan que es una veneración, pero están cayendo para Dios, para Jehová. Dice aquí que Dios está airado con esas cosas. Hasta aquí llegó el tiempo, ¿no? Okay. Bien, gracias entonces a William en su última intervención, y vamos a entonces a tener la última parte, que es entonces una pregunta. Se puede formular en 1 minuto. Yo creo que podemos tener 3 minutos de respuesta y 3 minutos de contrarrefutación para poderlo hacer. Me está Que sea... saltando a mí, Guido. Perdón, falta Rodrigo. Falta Rodrigo. Sí, falta Rodrigo en su última intervención. Gracias, Rodrigo, gracias. Discúlpame. Bueno, entonces vamos a tener la última parte de refutación y refuerzo de Rodrigo Calvo. Como está ahí al final, no lo había visto. Bueno, Rodrigo, cuando tú quieres empiezas. Quiero compartir pantalla, por favor. Ahora sí, espérate, dame un segundo. Bueno, espérate entonces muéstrame. Voy a compartir 2 veces. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la primera, ya te voy a mostrar. Dame un segundo. Aquí. Ya. Ahí está. Bueno, pero entonces primero, Rodrigo, ya para colocarte primero el cronómetro para que la gente vea. ¿Ya estás listo? Listo. Perdón, espérate un momentico, le apago el micrófono a William. Ya le apagué el micrófono a William y Fran lo tiene también apagado. Bueno, listo. Entonces, Rodrigo, discúlpame un momentico. Lo que pasa, aquí está, ya. Listo, empiezas desde ahora y empieza a compartir pantalla. Bien pueda. Bueno, Frank empezó diciendo que era idolatría que porque unos sacerdotes cargaron la imagen de Pachamama. Y él entiende que eso es adoración. Bueno, vamos a mirar. Esta es la Santa Cena de los Testigos de Jehová en Semana Santa. Ellos cargan un pan, unas copas de vino y un plato lleno de panes de un lado para el otro. Nadie se los come, todos lo miran, ¿sí? Pasean el pan, es un pan paseador y un vino paseador por toda la congregación. Nadie se lo toma, nadie se lo come y todos lo cargan. Entonces, siguiendo esa lógica, los testigos de Jehová están adorando el pan y el vino, que para ellos no es el cuerpo de Cristo, simplemente es una representación de la Santa Cena. Entonces, están adorando una copa de vino y un plato lleno de panes. Recuerdo, nadie se los come. Pero no solo eso, sino que su fundador, está en la tumba del fundador de ellos, Charles Russell. Imagínense qué es lo que tiene en su tumba. Miren esto. ¿Recuerdan esta imagen? Esta es una Biblia y una cruz. Una imagen de la cruz de Cristo. Bueno, interesante, ¿no? Ellos dicen que esto es idolatría, pero en la tumba de su propio fundador tienen una cruz y cargan panes y cargan vinos. Bueno, pero la cosa no termina ahí. Ahora sí vamos a compartir de la Biblia y le voy a pedir a Guido entonces que ahora me comparte esta otra pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Ya. Muy bien, gracias. Entonces, lo primero, el árbol de Navidad. Primero que todo, en la Biblia no habla de árbol de Navidad. O sea, vamos a aterrizar y si vamos a hablar, hablemos conforme a la palabra de Dios. No según inventos de hombres hechos por Hislop, ¿sí? O bueno, o por otros hombres que inventan cosas que ni siquiera tuvieron estudios. ¿De dónde sale el árbol de Navidad? Éxodo capítulo 15, 25 dice, y lo estoy leyendo de la Biblia, los testigos de Jehová, para que digan que eso es idolatría y lo arranquen de su Biblia. Dice, entonces él clamó a Jehová, de modo que Jehová lo dirigió a un árbol y él lo arrojó en el agua, el árbol, ¿no? Y el agua se puso dulce. Allí se les estableció una disposición reglamentaria y una causa para juicio y allí los puso a prueba. Y dice, pasó a decir, si escuchas estrictamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo que es recto a sus ojos, verdaderamente prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus disposiciones reglamentarias, no pondré sobre ti ninguna de las dolencias que puse sobre los egipcios, porque yo soy Jehová quien te sana.
¿Y por qué puso esta agua? Por este árbol, porque estas aguas eran las aguas de Mará, eran aguas ácidas, imbebibles, ¿sí? Era amarga. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios, Jehová, hizo un milagro a través de este árbol y convirtió aquella agua amarga como la muerte de nuestro Señor en algo dulce que es nuestra salvación. Ahí viene la simbología del árbol de Navidad. No, no nos vengamos con cuentos. A mí me tienen que mostrar en qué parte de la Biblia de ellos dice que poner un árbol es pecado y adornarlo y que eso viene de Astarte y de no sé qué cuántos dioses paganos. A mí me tienen que mostrar eso en la Biblia porque si no, no les creo, porque yo sí les puedo mostrar de dónde sale el árbol de la Navidad con su propia Biblia. Por otro lado, bueno, Frank dice que idolatría es sembrar un árbol porque el Papa sembró un árbol. Bueno, yo no sé qué tiene idolatría sembrar un árbol, si eso es un acto de ecología, de proteger el planeta. Bueno, ellos dicen que eso es idolatría, sembrar árboles. Por otro lado, tenemos, ah, ok, recuerdan que Frank dijo que Selem era, no, voy aquí a seguir con esta cita. Vamos a seguir, perdón, aquí vamos a seguir. Dice, dando en el blanco, no recuerdo su nombre, me perdona. El compañero dijo, no hubo ningún judío que se inclinara frente al arca porque ellos sabían que eso era idolatría. Pues Josué, vamos a leerlo de su propia Biblia, en Josué capítulo 7, versículo 6, para que ustedes salgan de las sombras. Dice, ante esto, Josué rasgó sus mantos y cayó en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel, no solo él, y los ancianos de Israel, y siguieron poniéndose polvo sobre la cabeza. Josué, este es santo que tiene un libro propio. Ahí mismo se narra. Pero la cosa no se queda ahí. Si ustedes van a Josué capítulo 3 y hasta el versículo 6, vemos cómo Dios le ordena a Josué y ellos lo practican de llevar el arca de Jehová en procesión alrededor de los muros de Jericó durante 7 días. Y gracias a que las llevó en procesión durante 7 días cargando el arca, fue que los muros de Jericó cayeron y ellos conquistaron la ciudad de Jericó. Entonces aquí vemos cómo los testigos de Jehová ni siquiera conocen su propia Biblia, porque no sabían que Josué y los ancianos de Israel se postraron ante el arca de Yahvé, bueno, de Jehová en el caso de ellos, y Dios no lo consideró jamás idolatría. Vamos por ahí. Ahora, recuerdan que Frank dijo que Pesel, ¿sí? Y Selem eran ídolos, falsos dioses, y que estaban de acuerdo todos y que eso era imbatible y que yo no lo podía refutar porque yo utilizaba el diccionario Strong. Bueno, vamos a ir vamos a ver en su Biblia Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Vamos a ver qué dice aquí. Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Y nuestra semejanza. Y quise aquí el 27. Y Dios procedió a crear el hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Vamos a ver qué palabra es la que utiliza aquí. Vamos a utilizar el strong, ya que él dice que imagen o selem significa Dios falso. Vamos a ver cuál es la palabra que aparece aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué no me sale? Vamos a ver qué pasó. Bueno, no sé qué pasó. Se paleteó esto. La palabra que aparece aquí es selem.
No puedo mostrárselos porque por alguna razón esta cosa se trabó. Pero, como les digo, esto significa Selem, imagen. Según Frank, ídolo o Dios falso. Según Frank, no según su propia Biblia. Estamos haciéndolo con la propia Biblia de los testigos de Jehová. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra propia a otra cita porque no terminó ahí, ¿sí? Vamos a lo del sabiduría 14:15. Nos dice que sabiduría 14:15 se refiere a otro acto idolátrico y nos echó la culpa que nosotros lo cometemos. Bueno, vamos a ver qué dice sabiduría 14:15. ¿Saben qué se refiere? Dice, un hombre atribulado por un luto prematuro encarga una imagen del hijo mal logrado al hombre muerto de ayer. Hoy como un dios le venera y transmite a los suyos misterios y ritos. Esta era una costumbre pagana de crear imágenes de sus familiares muertos y estos se llamaban los dioses familiares. Nosotros los católicos no practicamos esta forma de tener dioses familiares. Nosotros no hacemos imágenes o estatuas de nuestros muertos y las adoramos como dioses. Eso es falso. Él lo tiene que demostrar. Y usted que es católico, usted sabe, ¿sí? En su casa usted no tiene imágenes, estatuas de sus familiares, ni les hace altares, ni las venera. Eso no pasa. Esos son dioses familiares. Eso es algo que no tiene nada que ver. Y esto pasa por leer fuera de contexto las cosas. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Muchas gracias. Bien, gracias a Rodrigo. Disculpe, se me había pasado que era la última intervención de Rodrigo Andrés Calvo. Con eso entonces cerramos ya el ciclo de las 10 minutos de exposición para cada uno, 10 minutos de refutación y refuerzo. Y vamos entonces a la última parte. Tenemos 1 hora 36 minutos de transmisión. Más de 90 personas están activas en el chat viendo este debate en mi canal y también en el canal de Rodrigo Andrés Calvo. Será también lo mismo. Bendiciones para todos los participantes que están en el chat. Como siempre, repito, con educación y cultura todos sus comentarios. No estamos aquí en una pelea de perros y gatos. Bueno, entonces vamos a la última parte que serían las preguntas. Vamos a tener más o menos 1 minuto para formularla. Creo que serían 3 minutos de respuesta y 3 minutos para contrarrefutación. Entonces, Fran, ¿a quién le quieres hacer tu pregunta? A Rodrigo Calvo. Listo, entonces vas a tener 1 minuto para formularla. Puedes empezar desde ya. Bueno, según Barú, capítulo 6, versículo 4, 5, 18 y 25, dice que en el versículo 4, dice, está alerta, no hagáis vosotros también como los extranjeros con los ídolos. Después en el versículo 25 dice que esos ídolos, que es hecho de personas, no está hablando de ídolos animales, al no tener pies son llevados a los hombros como una procesión, exhibiendo así a los hombres, porque si aquellos llegan a caer en tierra tienen que ser levantados por ellos. Según la prohibición de la procesión de ídolos de personas, de Barú, capítulo 6, versículo 4, 5, 18 y 25, la pregunta es la siguiente. Según este video, ¿no es apostasía e idolatría lo que están haciendo los sacerdotes cargando un ídolo de la Pachamama cuando realmente tienen que cargar a Cristo? ¿Sí o no? ¿O por qué? ¿Es apostasía, adoración, idolatría? ¿Sí o no? ¿O por qué? Rodrigo Capo. Bien, listo. Entonces ahí ya tuvo más o menos 1 minuto y Rodrigo va a tener 3 minutos para responder. Adelante, Rodrigo, puedes empezar desde ya. Ok, esto es muy claro. Lo que pasa es que hay que leer Baruch desde el versículo 3. Dice, ahora vais a ver en Babilonia dioses de plata, de oro y de madera, ok, que son llevados, perdón, no, ya tengo mi tiempo porque es que preciso me... Perdón. Ven, no se apaga. Apaga el celular, Rodri. Estoy intentando apagarlo y ya. Bueno, Ay, qué reanuda. cosa. Dale. Bueno, entonces como les venía diciendo,
Es que Jesús Ferreira. No, friegue. Como les venía diciendo, eh, en Baruch habla de dioses de plata y de oro. No habla, ¿sí? De como tal, de que sean imágenes de santos como lo hacemos nosotros los católicos. Por otro lado, él se olvida de que yo acabo de mencionar el arca de la alianza en Josué capítulo 3 hasta el versículo 6, hasta el capítulo 6, cargada en procesión en los hombros. Y según él, eso es idolatría. Entonces Josué y el pueblo de Israel cometió idolatría, pero en su Biblia por ningún lado dice que se haya cometido tal. Entonces, pues él tendrá que luchar con su propia Biblia para decir que Josué y el pueblo de Israel fueron idólatras al cargar, ¿sí? La imagen de, bueno, la imagen, no, el arca de la alianza, que tenía dos imágenes de dos querubines macizos, hechos de oro, sobre sus hombros. Ahí está. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Está ahí, Rodrigo? ¿Lo dejas Sí, ahí? sí, sí, sí. Bueno, listo, muy bien. Entonces vamos con 3 minutos de refutación de Fran Enríquez. Fran, puedes empezar desde ya. Adelante. Bueno, la pregunta para Rodrigo Calvo fue fulminante, completamente. No tienes respuesta para eso. Para Baruch capítulo 6, versículo 4, 5, 18 y 25. Ahí está hablando de ídolos de seres humanos, no de elefante, no de jirafa, no de tiburón, no de ratón, ¿me entiendes? No dijiste ni sí ni no. Te presenté el video donde tus sacerdotes del Vaticano están cargando un ídolo pagano, no el arca de la alianza, porque el arca de la alianza no era un ídolo pagano. ¿Qué hace? ¿Qué hace los sacerdotes? Rodriguito, ¿qué hacen los sacerdotes católicos haciendo esto, brother? A ver, explícame eso, brother. Eso no es adoración, brother. ¿Qué hace cargando un ídolo? Es como si yo ahora en Cuba se practica el espiritismo y yo cargara, le predicara a los espiritistas y yo cargara un Eleguá, un Odumare, Santa Bárbara, bendita, era Ogún, Ochun, que son dioses demoníacos, y lo llevara al altar de los espiritistas. Es lo mismo que están haciendo los sacerdotes tuyos, brother. No hay que ser ciego para eso. Ah, que tú justifiques eso. Yo te entiendo que tú justifiques eso, pero no hay justificación. El sacerdote del Vaticano está encargando un ídolo y lo metieron adentro del templo de la Capilla Sistina. Peor todavía, la canoa con la Pachamama. Y te enseñé eso que está haciendo Francisco, de echándole tierra. Es al ídolo Pachamama. No es que sembró un árbol, no le está haciendo tributo a la Pachamama. Ahí está en el video ahí. Ah, que tú no quieras reconocer eso, bro. Esos son otros $20. Pero es evidente, brother. Es un acto de idolatría. Hay sacerdotes. ¿Tú sabes cuántos sacerdotes? ¿Tú sabes cuántos videos? Lo que pasa es que no me alcanza el tiempo. ¿Tú sabes cuántos videos de sacerdotes que estuvieron hablando mal de Francisco sobre ese acto que sucedió allá en el Vaticano? Más de 20 sacerdotes, brother. Indignados por lo que hizo Francisco. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que? Entonces, justificando que la procesión del arca, no, ¿qué hacen los sacerdotes católicos cargando la Pachamama? Tienen que hacer la procesión de la Virgen María o de Jesucristo, no un ídolo como la Pachamama. Hasta aquí. Bien, gracias entonces a Fran Enríquez por sus 3 minutos de respuesta. Entonces voy mi pregunta y mi pregunta se la voy a hacer a Fran Enríquez en un minuto más o menos. Quisiera saber, Fran, si tú, ¿qué paralelismo hay entre la Pachamama en la Capilla Sistina y los querubines en el Templo de Jerusalén? Esa sería mi pregunta. ¿Hay algún paralelismo entre la Pachamama en la Capilla Sistina y los querubines en el Templo de Jerusalén? Esa es mi pregunta.
17 segundos. Tienes 3 minutos para responder desde ya. Adelante. Hay una diferencia abismal, porque los querubines los mandó a hacer Jehová. Jehová nos mandó a hacer una pachamama, un ídolo estercolizo dentro del santuario. Entonces, los querubines no le dieron dulia, no le dieron paradulia, no le dieron latría. No hay ningún texto donde se le puso vela al arca, donde se le quemó incienso al arca, pero sin embargo, Francisco permitió que se le hiciera todos los tributos dentro de la Capilla Sixtina, brother, en los jardines del Vaticano. ¿Cómo tú vas a permitir que en tu casa de oración los indígenas del Amazonas hicieran tributo ahí, brother? Al descaro ahí, al descaro. Eso es una falta de respeto de la Iglesia Católica del Vaticano. ¿Cómo nosotros, los testigos, vamos a permitir, porque le estamos predicando a espiritistas o a unas religiones paganas que entren dentro del santuario, como dice Deuteronomio 7:26, no traerás cosa abominable a tu casa? ¿Qué hizo Francisco? Llegó el 12 de julio. Trajo las abominaciones. El hermano de Johannes los preguntábamos, de la ¿cómo Pachamama? vamos a cuidar de Entró nuestros hermanos? Ya no. En ídolo marzo pasado dentro se del declaró el santo, estado de emergencia que en según Angola. ustedes, Con el el Vaticano. Está mal, Guido, está mal, brother. No puedes hacer esa diferencia. Así que perdiste esa pregunta. No hay respuesta. Hay una diferencia abismal entre el arca del pacto y la Pachamama, que es un ídolo, como dice Deuteronomio 7:26. No traerás cosa abominable a tu casa. Y lo hizo Francisco, sin el consentimiento de la gente. Porque él es el que manda, ¿entiendes? Es el pontífice. Mi respuesta. Hasta aquí. Disculpe, tenía el micrófono apagado, vuelvo a reanudar el tiempo, tengo 3 minutos de respuesta y empiezo desde ya. Bueno, parece que nuestro amigo Fran Enrique no entiende el contexto del Arca de la Alianza ni el templo, porque resulta que los querubines que mandó a construir que mandó a construir el rey Salomón y que después tuvo el agrado de Yahvé o Jehová, resulta que si nosotros nos vamos a lo que es la historia, esos querubines eran, como dice la Biblia de Estudio Latinoamericano, y que pueden encontrar otra referencia, eran monstruos sagrados que guardaban el espacio de los dioses en el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo es posible que también esos grandes querubines que mandó a construir el rey Salomón tenían también un origen pagano? Porque se encontraban también en los templos antiguos como de los egipcios, los fenicios, los sumerios. Esta es la visión, también en la visión de Ezequiel, capítulo 10, hay diferentes querubines alados que tenían rostro de humano, uno de león, otro de águila. Pues resulta que eso es acá, mira, aquí está. Estos eran los mismos, en el mismo arte de los egipcios o en el mismo arte de los babilónicos, y de hecho también, como aparece también en esta representación artística, eso fue un plagio que hizo el rey Salomón en el mismo templo que era conocido como la casa del Dios verdadero, en 2 de Crónicas 24:7, la casa de oración para todo el pueblo, Isaías 56:7, o el santo templo, Salmo 68:5. O sea que esos grandes querubines, eso no era de los judíos, eso eran de las culturas paganas que ellos, el mismo rey Salomón, copió y que colocó en el mismo templo, que era el mismo, eran los custodios del lugar más santo, que era el Santo Santorum. De hecho, también el Arca de la Alianza, por si no lo sabían, porque eso hay que investigarlo también desde la misma cultura, resulta que el Arca de la Alianza eran los mismos cofres de los egipcios. Esto también se lo plagiaron a los egipcios con los querubines en el templo, como se han encontrado diferentes esfinges en las pirámides y diferente iconografía, que era el mismo arte. O sea, repito, lo de la Pachamama fue una inculturización, pero lo que yo estoy demostrando de los querubines del templo, esos grandes seres monstruosos alados, eso venía del paganismo y que también se adoptó en el templo de Jerusalén, que era la casa de Dios. Al igual que el Arca de la Alianza, su diseño iconográfico y los dos seres alados que cubrían el propiciatorio, también eso se ha encontrado en otras culturas que son anteriores a los judíos. De hecho, inclusive que también
William decía, los mismos títulos de Baal o el Shaddai eran también de otras culturas similares. Igual la forma como el templo estaba diseñado, se han encontrado también templos donde había un lugar especial, un nicho, como era, por ejemplo, en los egipcios, como decíamos, en los babilónicos, en los sumerios, en los asirios. O sea, iconográficamente es el mismo arte. Ahora, lo que cambia acá es la representación tanto del uno como el otro. Y lo que se hizo con la Pachamama fue solamente un acto de inculturización porque no se le vio ningún tipo de adoración. Bueno, esa sería mi respuesta. Bueno, entonces vamos a ahorita, ya hice, Fran hizo su pregunta, yo hice mi pregunta. William, te toca hacer tu pregunta. Tienes un minuto, pues preferiblemente, ¿a quién la quieres hacer? Tu micrófono, William, discúlpame, ya te lo prendo. Ya se Dale, escucha William. bien. Sí, ahora sí. ¿A quién le vas a hacer tu pregunta? No, ya que ustedes ya intercambiaron un poco en preguntas y respuestas, vamos a hacérsela a Rodrigo Calvo, ya que están ahí ya para que todo el mundo participe un poquito más, porque estamos callados nosotros hace un rato. La pregunta, que sí, la pregunta que le voy a hacer a Rodrigo Calvo y tiene que ver con algunas cosas que él comentó. Le voy a decir, es lo mismo, mira lo que dice aquí, igual en el texto inicial que puse, ¿no? Dice, no debes plantar ninguna clase de árbol dentro en el altar de Jehová. Yo sé que ustedes consideran el lugar sagrado del catolicismo como un altar, donde ahí ponen lo que es el vino y el pan y la hostia, lo ven como un lugar sagrado, porque ahí se manifiesta Cristo, o sea, como es la verdadera. Ahora, imagínense que en este Jehová está diciendo aquí que no pongan un árbol, ¿no? Es un árbol, y que yo me aparezca con este muñeco y lo ponga dentro del lugar santo, ¿no? Esto es una imagen, es un tiburón de eso, ¿no? Que me aparezca con esta imagen y la coloque allí como sacerdote dentro del templo. O me parezca con esta otra imagen y la coloque arriba del arca del pacto entre los dos querubines. Jehová mandó eso, no lo mandó. Entonces yo estoy cayendo en un acto idolátrico como caí en este caso de poner un árbol dentro. Ahora, si un árbol, como dijo Rodrigo Calvo, lo tiran al agua y endulza el agua, ¿qué tiene que ver un árbol allá con el árbol del templo ponerlo, no? Usted tiene que la Biblia entender los parámetros y los lugares para que haya una coherencia interna en la Biblia. No puede coger un árbol y decir es pagano aquí y allá también es pagano, ¿no? Es la pregunta que le hago. Sí, haz tu pregunta porque estás simplemente argumentando. ¿Cuál es tu pregunta en concreto, William? ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es lo mismo poner un árbol a Jehová dentro del templo en el antiguo pacto que un árbol sembrarlo fuera del templo? ¿Es lo mismo? Bueno, pues, listo, ahora sí. Okay. Dale, Rodrigo. Espérate un momentico. Tienes ya 3 minutos a partir de ahora. Dale, Rodrigo, ya puedes empezar. Bueno, depende del árbol y su significancia. Cuando tú estás hablando de la prohibición de Jehová, está hablando de Deuteronomio, que es la segunda ley, la ley de Moisés, que nosotros no nos circunscribimos bajo esa ley. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por otra parte, si hablas del árbol de la gracia, eso sí, porque de hecho en Génesis se le llama el árbol de la vida y en Apocalipsis aparece el árbol de la vida referido a Jesús. Entonces, para nosotros el árbol de la vida, nosotros no utilizamos el árbol pagano de Deuteronomio, sino el árbol de la vida que es Jesucristo, que es representado en Génesis y en Apocalipsis como tal. El árbol que nos da la vida eterna. Ahí está la respuesta, depende del árbol. Para nosotros es el árbol de la vida, no el árbol pagano de Deuteronomio. ¿Lo dejas ahí, Rodrigo? Sí, ahí está bien. Listo, un minuto. Bueno, entonces tienes, William, 3 minutos también para hacer tu refutación. Empiezas desde ya. Adelante. Dentro del templo que Jehová dijo que era una abominación, a poner un árbol fuera o sembrar un árbol fuera. Él no me contestó ni que sí ni que no. Yo estoy hablando del templo, no estoy hablando si había un árbol de la vida o había otra cosa. Estoy hablando dentro del templo. Es lo mismo poner en el templo un muñeco como el que yo puse o poner un árbol que sembrarlo afuera y ponerlo afuera o sembrarlo, tenerlo en su casa. No es lo mismo. Por lo tanto, la respuesta no tuvo coherencia con lo que yo le pregunté. Lo que estoy enfatizando es que Jehová es celoso y cuando Él manda una cosa hay que respetarla. Hay que respetarla. Igual que el arca del pacto. El arca del pacto. ¿A dónde fue que los israelitas afuera tuvieron allí frente a ella? Que no la estaban adorando el arca tampoco, ¿no?
Ellos lo que sabían que el arca se manifestaba la presencia de Jehová, la Shekinah. Era Jehová que ellos sabían, ¿no? Pero no era el arca. Pero eso fue fuera del templo. Yo nunca dije que el arca no había, dentro del templo no hay una persona que a ningún mueble de los que había allí, ni el candelabro, ni la mesa de los panes, ni el arca, hay un sacerdote que se inclinara y empezara a orar un mueble de eso. No hay ninguno. Incluso hablé que en el Santísimo, nosotros no sabemos lo que pasaba adentro. Si el sumo sacerdote se inclinaba dentro del Santísimo, era a la presencia de Dios invisible. Porque Moisés decía que él tenía fe como viendo a aquel que es invisible. Moisés decía, yo tengo fe como viendo a aquel que es invisible, dice Hebreos 11, 21 o 27. Entonces, en ningún momento aparece que en el templo haya una persona que esté adorando un objeto allí que Jehová no había mandado ponerlo. Y entonces esto entra en armonía con lo que hemos hablado, que hay cosas que ustedes no, yo no estoy hablando de ustedes, cuando digo la doctrina, estamos hablando de doctrina. La lucha no es contra carne ni sangre, sino son con las doctrinas y los elementos estos espirituales que han llevado a poner doctrinas falsas. Ellos son los que están diciendo que sí se puede llevar imágenes, que se pueden poner cosas dentro del templo que tienen orígenes paganos y que aparecen allá adentro, ¿no? Y eso es una abominación para Dios, como se dijo en estos textos. Entonces, una vez más, la pregunta quedó inconclusa, porque en el templo no se podía poner árbol para Jehová, pero se podía coger un árbol fuera, podía coger un árbol tirando dentro del agua y no pasaba nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es donde Jehová mande, dice, donde yo habite, ahí estará mi presencia. Y ustedes tienen que hacer lo que yo hago y lo que yo digo, como la manera que yo digo, ni más ni menos. Un árbol dentro se puede poner, un árbol fuera sí se puede poner, un arca dentro se puede adorar. Si tú quieres afuera llevar el arca en los hombros, la puedes llevar. Pero cada cosa es como Jehová dice. Entonces hay que tener celo en la palabra de Dios por estas cosas. Y es lo que decía ahorita Frank, ¿no? A veces cuando ven a un sacerdote llevando en hombro a la Pachamama, que dirán los feligreses que está bien, porque no hay ninguna respuesta que haya dicho eso está mal o eso no es correcto, ¿no? Los feligreses van a decir eso está correcto. Entonces esa imagen, ese es el símbolo que se llevan, esa es la imagen que se llevan para su casa, eso es lo que se queda en su mente. Tiempo, gracias, muy amable. Te di casi 20 segundos más. Bueno, vamos entonces gracias, William, puedes apagar tu micrófono y vamos entonces, cerramos este ciclo de preguntas con Rodrigo Andrés Calvo. Rodrigo, ¿a quién le vas a hacer tu pregunta? A William. Bueno, listo. Está bien. Puedes pero empezar. voy a compartir pantalla, por favor. Dale, aquí está ya. Empieza desde ya, dale. Bueno, aquí tenemos una imagen que es, no sé si se ve, no sé, no cambió, perdón. Por favor. Dale, Rodrigo, otra vez. Aquí está. ¿Esta es? Sí. Dale, Bueno, empieza desde resulta que estamos en la página de los Testigos de Jehová, ¿no? Este es año 2020, informe del cuerpo gobernante. Ustedes se van a dar cuenta que este líder del cuerpo gobernante tiene aquí una figura, es una imagen, un ídolo, que es Satanás, es el macho cabrío y de negro. Confinamiento, Miren. muchos de nuestros hermanos ya no podían ir a trabajar. Les Miren. costaba mucho cuidar de sus familias. El comité de sucursal estaba muy preocupado por la situación. Nos preguntaban. Bueno, mi pregunta para no alargarme a ver el video, yo quisiera que nos aclarara William, ¿qué hace la imagen de Satanás, del macho cabrío, en la oficina de un miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová? ¿Eso no se le considera idolatría, adorar al Satanás, al macho cabrío? Sí y no, ¿y por qué? Muchas gracias, ahí está mi pregunta. Bien, listo. Bueno, ahí está. Entonces, William, tienes 3 minutos para responder. Empiezas desde ya. Adelante. Bien, en primera, no está adorando. ¿En qué manera esa persona está adorando a esa imagen? Yo puedo tener imágenes, yo le enseñé imágenes que tengo aquí en la casa. Esas imágenes yo no las adoro, y no tiene que ver nada puesta en un templo. Ni está en un templo ese señor, ni está adorando a ese tipo de imagen. Aparte de eso, te dice que es Satanás. De cuando para acá esa imagen, usted sabe que es Satanás. Usted la vio, pero ni se ve bien. Yo ni le veo la cara a la imagen esa. Yo no veo nada que no se le ve ni la forma. Y usted dice que es Satanás, ¿no? Ahí creo que está llevando la mente un poco imaginativa a cosas que no están presentadas bien ahí. Ni está en un templo en primera,
ni la está adorando, porque adorarla, tú sabes lo que es adorar. Acá vamos a ver qué es lo que es una adoración. Entonces, ahí yo creo que la pregunta, igual que me hablaste ahorita de la tumba de Russell, ¿no? Que había allí una forma de cruz, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que era Russell? Russell vivió en el tiempo que surgieron todas o que estaban todas aquellas cosas en vigor. Nosotros nos limpiamos de eso. Lo que hay es que limpiarse. El objetivo de esta conversación, este tema es limpiarse de las cosas que nosotros ya no limpiamos. Si tú sacas cosas del pasado, es como un niño chiquito. Dice, mira, el niño se hacía caquita y se orinaba arriba de la mamá. Qué malo era el niño. Pero era un niño. Ahora, es malo cuando tú eres adulto y sigues haciéndolo, ¿no? Tú vas a criticar los pasos de la iglesia primitiva, los pasos de la iglesia pionera, cuando iba en desarrollo, ¿no? Que se fue limpiando todas esas cosas, es adulta. Ahora en la adultez, ¿qué puedes decir? Háblame de ahora. No llames tú inmundo lo que Dios ha limpiado. Lo que Dios ha limpiado no lo llames como un inmundo. Eso está limpio. Nosotros no tenemos ningún tipo de ese tipo de imágenes ahora actualmente y nada de eso. Igual que tú que estás hablando, esa figura, no sé si yo veo que no hay nada ahí. Ahí relativamente lo que hay es solamente es una persona que, igual que yo puse esta imagen aquí, yo la cogí precisamente para eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso, no? Yo no estoy adorando esto, ni aquel hombre está adorando aquello. Son figuras que se usan, pero eso no hay. Nadie le da. Ahora, es diferente cuando está en el templo. Cuando está en el templo, le dan un sentido religioso y tú sabes que las personas que están ahí sí se arrodillan o se presinan o hace cierto, aunque digan que no lo hagan, está en el templo, Dios no la mandó, porque en el lugar sagrado, que ustedes le llaman lugar sagrado a esa parte, porque es como también como ustedes lo ven, ¿no? Entonces ahí sí están cayendo en un tipo de veneración que para Jehová eso es incorrecto, porque él dijo que no hay nada que pueden poner allí que yo no he mandado en cuanto a esto de imágenes religiosas, porque están hablando que lo están llevando a un estado de veneración. Yo puedo tener mis cosas aquí y no me venero nada, yo no venero nada de lo que hay aquí, puedo tener un cuadro de mi mamá, es una imagen. Ahora, yo empecé diciendo que una imagen, si tú la ves de una manera aquí en una libreta, en una revista, y después esa imagen tú la haces de otra manera de yeso y la pones y le das un sentido mayor a la de yeso que a la otra imagen, entonces la misma persona pero está haciendo diferencia, entonces ya esa imagen se convierte en una veneración porque estás dando más valor a lo que está en el templo que a una figura que está en una revista. Y es la misma persona, pero está dando diferencia de valor de acuerdo a la imagen que es. Al papel no le dices nada, pero sí se lo dice a la otra. Ya había pasado el tiempo, disculpa, me había pasado el tiempo. Bien, listo, gracias, William. Bueno, entonces vamos a la última parte, que son la última contrarrefutación de Rodrigo Andrés Calvo. ¿Vas a compartir imagen o algo, Rodrigo, no? No. Dale, entonces empiezas desde ya. Bueno, pues según la Biblia, los testigos de Jehová en Levítico 16, bueno, en todo Levítico, pero en Levítico 16, la figura del macho cabrío es representación de un sacrificio a un demonio llamado Azazel. Entonces, me causa curiosidad que ellos digan que nosotros somos idólatras, pero tienen la imagen de Azazel o de Satanás en su oficina, dicen que eso sí es bueno, que sí se puede tener, o sea, que nosotros tengamos imágenes en nuestros templos es malo, pero que ellos puedan tener imágenes de un macho cabrío negro, ¿sí? Que representa el mal, ¿sí? De Satanás mismo, eso sí es bueno. O sea, no, porque pues no, como no lo estoy besando, ni lo estoy tocando, ni me estoy inclinando ante él, yo puedo tener la imagen de Satanás en mi oficina como cuerpo gobernante. Eso me parece muy interesante. Sobre todo por el hecho de que como vimos en Josué 7:6, Josué se inclinó frente al arca y todos los ancianos de Israel se inclinaron frente al arca, lo que para ellos, los testigos de Jehová, es idolatría, y a eso sí lo llaman falso, pero su propia Biblia no lo llama malo, perdón, no lo llama malo. Inclinarse frente al arca, Josué y todos los ancianos de Israel. Pero a ellos no les ven ningún problema, ¿sí? Tener una imagen de Satanás en las oficinas del cuerpo gobernante. Ahí está la paradoja. Entonces, ¿quién es el idólatra? El que carga las imágenes de Satanás en su oficina o el que pone imágenes de Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible en los templos. ¿Sí? Ahora, nosotros hablamos, cuando hablamos en los concilios de adorar la imagen de Jesucristo y de María, se refiere no al término de adoración de darle culto, sino al término
de amor. Cuando yo le digo a mi esposa, yo te amo, ¿sí? Yo no, o bueno, yo te adoro, no quiere decir que le estoy rindiendo culto de adoración divina, ¿ya? Entonces, a eso se refieren los concilios. Y ellos lo ven como malo, como algo idolátrico, pero tener en las oficinas del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová imágenes de los machos, del macho cabrío que es Satanás, es buenísimo, es recomendable. Eso sin contar de que los pisos de ellos son cuadriculados, que son copia de los templos masones, ¿no? Y mucha simbología, el compás que ellos tienen, que son símbolos masónicos y ellos no lo ven nada malo, pero utilizan toda la simbología de la masonería en sus templos. ¿Dónde está la idolatría? ¿En la Iglesia Católica o en los testigos de Jehová que utilizan la imagen de Satanás y toda la imagen de los significados de la masonería en sus templos? Muchas gracias. Bien, listo, con Rodrigo Calvo. Entonces ya finalizamos, ya este debate fueron 2 horas, 5 minutos. Bueno, ahí dimos entonces tiempo, como lo habíamos programado, 10 minutos de exposición, otros 10 minutos de refutación y refuerzo y todo el ciclo de preguntas. Entonces vamos a tener ya un minuto para despedirnos, en el cual no vamos a hablar absolutamente nada del debate, no simplemente despedida y mensajes finales, o si quieren también dar alguna información acerca de sus, alguna lugar donde los puedan seguir o algo. Entonces vamos a empezar con Fran Enríquez, prende tu micrófono, tienes un minuto para despedirte. Si quieres dar alguna información también adicional, bien, pues adelante. Bueno, me gustaría hacer otro debate con Rodrigo Calvo y contigo sobre el tema de la Trinidad, pero libre, tocando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si querrán para dentro de 15 días. Bueno, eso después lo hablamos. Ok. Después vemos a ver lo del tiempo. Entonces, por ahora solamente vamos a despedirnos. Si quieres dar también tu canal o algo, con mucho gusto. Entonces agradezco a Rodrigo Calvo y a Guido Rojas por este diálogo y también a las personas que estuvieron en el chat, también a mi hermano William, y que este debate le sirva a mis hermanos testigos de Jehová de lo que tiene que ver con las imágenes. Copien todos los textos, todos los razonamientos, las preguntas que se hicieron, tanto mías como el hermano Dando. Eso es lo que quería afirmar. Saludos para todos ustedes. Hasta luego. Gracias, Fran. Bendiciones también para ti, para tu familia. Rodrigo, también puedes despedirte y dar también tus avisos de tu canal como quieras. Adelante, Rodrigo. Bueno, propaganda. Quiero invitar también a Frank a hacer un debate libre sobre Jesucristo y el arcángel Miguel. ¿Ok? Ahí lo planteamos, después lo cuadramos. Ahora, muchas gracias a todos por estar en sintonía. Anoten muy bien los argumentos que se dieron, sumen, resten, multipliquen, dividen y saquen sus resultados para que lleguen a conclusiones certeras, con citas bíblicas, con pruebas, analicen todo. Muchas gracias, no se olviden dejar su like, ¿sí? Porque entre más likes, YouTube recomienda más este tipo de contenido. Y además compartan este video, compártanlo por todas las redes, porque compartiendo también están evangelizando. No siendo más, feliz tarde, día, noche, pues a la hora que lo vean para todos. Que el Señor les bendiga, María totus tus, y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, baby. Gracias. Gracias, Rodrigo. William, también tienes un minuto para despedirte. Adelante. Bueno, muchas gracias a los que han participado en este debate, porque siempre es bueno para todos los que oyen y para nosotros mismos entre tanto Guido, Rodrigo, el hermano Fran, siempre cuando una cosa se debaten, siempre sacan cosas que uno aprende un poquito más en cuanto a la investigación de uno mismo. Entonces las personas que están también oyendo van a investigar también y van a profundizar más. Siempre se aprende en un debate, siempre hay algo que te van a decir y tú dices, yo puedo mejorarlo de esta forma. Y lo que yo dije, puedo mejorarlo de esta forma. O podía darle mejor respuesta. Y también los oyentes, los que están viendo esto, los que han visto esto, pueden investigar a profundidad cada palabra de cada persona y hacer un estudio como Dios requiere, ¿no? Como quiere Dios que se haga. Entonces le doy muchas gracias por ayuda a prestar la plataforma y darnos esta oportunidad de poder todos aquí
expresar su posición de fe. Gracias a todos y que pasen un buen día. A los oyentes, a ustedes tres. Bueno, gracias a William, bendiciones para todos. Yo también ya me despido. Bueno, un afectuoso saludo también a Fran Enríquez, a William Álvarez. Es todo un placer debatir con ellos. Siempre presentan muy buenos argumentos. Se dio un debate en los términos que siempre habíamos quedado, con cultura, educación. Cada uno expuso desde su ángulo. También un saludo especialísimo a Cali, en Valle del Cauca, a mi hermano Rodrigo Andrés Calvo, que hicimos esta dupla. A todas las personas que estuvieron pendientes aquí en el chat, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, un afectuoso saludo y será en otro